Noche en Mentiras Verdaderas. ¿Es necesario? Es necesario. Cuando son las 10:01 la gente tiene mucho interés para revivir y recordar lo que sucedió anoche. A ver, Claudio Narea explicó esta extraña obsesión que tenía Jorge González con él desde muy pequeño. Habló también del triángulo amoroso y de esa insana relación como adjunta también Juan Andrés Zarpate. ¿Qué fue lo que sucedió? Veamos. La pregunta que surge de inmediato y que me surgió cuando tuve el libro en mis manos. Los prisioneros, tú lo dices al final del libro, dices, los prisioneros, yo tengo grandes recuerdos de eso, de la época en que estábamos en el liceo, de cómo lo generamos, de cuando tocaba guitarra y me encantaba ser músico. Pero también hay un lado oscuro en los prisioneros que a ti te ha generado problemas, específicamente tu relación con Jorge González. Sí, claro. Tomando en consideración eso, que es de dulce y agraz, ¿por qué escribir biografía de una amistad? ¿Qué es lo que te quedó pendiente, por ejemplo, con tu libro anterior? Mira, en el año 2008 yo me puse a escribir un libro que se terminó llamando Mi vida como prisionero. La editorial definió el nombre, definió que ciertas partes no iban a aparecer. Por otro lado, una persona que estaba en la historia, una periodista que iba a escribir inicialmente un libro conmigo, fue amedrentada por Jorge con unos textos bien mala onda. Y no quiso aparecer, ella me pidió no aparecer. Y yo cedí por amistad, dije, bueno, por amistad y porque en el fondo, aunque ella me pedía eso, yo estaba decidido a ponerlo, pero sucedió que ella se empezó a poner muy complicada. Y cuando ella me pidió no aparecer, yo le ofrecí que ella interviniera el texto, que yo se lo llevé a su casa. Lo borró su nombre, borró algunas partes y quedó súper raro. Entonces yo ese texto tampoco me servía. También está que mi manager y otros amigos también opinaron. Entonces todo el mundo tenía mucho susto. Y yo, claro, tampoco es que fuera el campeón y quería sacar todo porque yo no sabía en qué me estaba metiendo. Y tenías que saber cómo hacerla también. O sea, no quería meterme en problemas. Entonces, mucha gente opinando, finalmente resultó un texto que terminaba de una forma que no me convencía y que no se entendía del todo también. ¿Cuándo? Porque dentro de esas primeras fricciones, y tú en el libro lo das como ciertos atisbos, uno lo puede entender mejor cuando ya el libro está más avanzado, pero en esas primeras pinceladas tú dices que en algún momento Jorge te dijo, lo que pasa es que tú eres más lindo que yo, a mí me gustaría ser así de lindo. No dijo exactamente, bueno, eso lo dijo como a los 15 años. Me dijo, estamos en mi pasaje. Y él me dice, me queda mirando y me dice, tú eres bonito y yo soy feo. Y dije, qué rara la conversación, o sea, ¿para dónde va, digamos? Pero es como que me corté, no sabía qué decirle. ¿Por qué me dijo eso? Hoy día, a través de toda la historia, puedo entender esas palabras. Pero en ese momento quedó grabado y siempre lo recordé. ¿Y cómo lo entiendes ahora, Claudio? Hoy día creo que él siempre tuvo una competencia conmigo, pero que ese fue el primer momento donde aparece. Con el tiempo pasaron algunas cosas más, o sea, de hecho, en algún momento estábamos tocando en el Centro Cultural Mapocho, ahí en la Alameda, y tocando de repente Jorge me pega una patada en el escenario. O sea, una patada fuerte y que yo no entendí nada, o sea, estábamos ahí y la verdad es que me dio mucha pena cuando yo salí era el último tema del concierto y después tuve que entender yo que Jorge me pegó para que yo me bajara el volumen de la guitarra o me quedara callado para que se escuchara su voz mientras improvisaba algo. Pero eso fue biografía de una amistad. Ajá. Y hay un episodio que es decidor, que es el hecho de la infidelidad de Claudia con Jorge González, que me imagino a ti te golpeó muy fuerte por el hecho de ser tu mujer, por el hecho de ser en ese instante tu mejor amigo. Claro, o sea, obviamente yo no lo esperaba. Y esto, me gustaría explicar de que no tiene ninguna... no es fácil hablar sobre el tema. Y que lo hago porque hay una razón superior y no, como suelen decir los tuiteros, quiere vender libros y quiere ganar plata. No, hay una razón superior que me lleva a hablar del tema. Quiero vivir tranquilo. Entonces, como esa ocasión fue la primera de varias veces que se ha metido en mi vida, porque claro, después que me dice la Claudia tiene aquí, pasó a la acción, a tratar de lo que yo pensé en ese momento. Yo pensé que se había enamorado de ella, pero no. El tiempo demuestra que solamente quería estar ahí, quería
de alguna forma castigarme. Claudia, cuando una vez que vuelve a ti, ella te dice ciertos tratos que tenía Jorge con ella, me gustaría que me explicaras, por favor, lo que pasó en el espejo. Mira, fue un año 89, cuando yo descubro todo esto. Obviamente no es una historia, no es un momento que uno pueda manejar con tranquilidad o saber qué hacer. Yo tenía conciertos con Los Prisioneros un mes después. Teníamos que irnos a tocar. Teníamos que estar pensando en ensayar. Teníamos conciertos en México, Colombia y Venezuela. No fue una situación fácil. Cuando después yo me enfermo, estuve 2 meses hospitalizado. O sea, no, perdón, hospitalizado no, en cama, hepatitis. Y bueno, la sensación que me quedó cuando yo le planteaba a Jorge, dime, ¿estás con ella? Porque llegó un momento cuando yo me entero, yo le aforro. Y él me pide que le pegue más. O sea, le pego uno solo y él me dice, pégame, me lo merezco. Me dice. ¿Tú le pegaste? Y en toda esta historia de dime y direte, de procesos muy conflictivos, tanto para ti como para él, como para Claudia, como para tus hijos, siento yo que es la única vez que lo encaraste realmente. Y no lo digo porque sea un encare físico de pegar un combo. Siento que es la única vez que se lo dijiste. Es la única vez. Es la única vez porque en realidad, ¿qué me responde él? Que le pegue más. Porque me lo merezco, me dijo. A ver, yo creo que los problemas no se resuelven así. Yo no por pegarle más golpes hubiera terminado con la situación. Claro. Entonces, finalmente quedamos conversando, pero, o sea, no recuerdo mucho pero piensa cómo fue pegarle a mi mejor amigo. O sea, no fue una situación, digamos, grata, ni tenía... Yo no tenía muy claro nada en esos días. Solamente tenía claro que lo que había pasado era algo que no tenía ninguna justificación. Y él me dice que fue un lamentable error. Un lamentable y profundo error. Y que en el fondo la quería mucho a ella, pero como amiga. Y que a mí también me quería, y que en el fondo la había cagado, y que de ahí fue una conversación larga. ¡Guau! Mucho tiempo se especuló respecto a la verdadera relación que tenían los prisioneros efectivamente entre Claudio Narea y Jorge González, y poco a poco, y a partir de este libro que escribe Claudio Narea y los detalles que él va contando, se empiezan a saber ciertas verdades que muchos especularon en su época, pero hoy día podemos conocer la versión de uno de sus protagonistas, como es Claudio Narea. Exacto, Julia. Bien heavy todo lo que cuenta Noche de Mentiras Verdaderas Claudio Narea, porque primero, claro, ahora él lo grafica en su libro también, en esta autobiografía, básicamente, Historia de una amistad, donde él habla de esta relación que siempre fue, ¿cómo decirlo?, tensa, curiosa, que estuvo siempre teñida Amor y odio. Ambigua. Amor y odio, de traición también, sobre todo esta relación con Claudia, que era la esposa de Narea, ¿no es cierto?, y que después tiene esta relación con Jorge González y después vuelve con Claudio Narea. Entonces, es una relación que siempre está teñida de algo curioso, desde la patada, desde eres más lindo que yo, claro, hasta todo eso que en realidad lo que hace es contarnos la historia de un grupo, que es un grupo fundamental de la música chilena, que no va a dejar de serlo por esta historia interna, que hablan de gente que además tiene... O sea, es la historia de Jorge González como un ídolo del rock, pero también como un ser humano bien, que uno podría decir, moralmente cuestionable. Sí, curioso al menos. Fíjate que lo que más llama la atención es que esto no es la típica historia de las bandas de rock exitosas donde los egos se interponen, citando los Beatles o cualquier otra. ¿Dices que no? No solamente. Yo creo que hay una capa que es mucho más importante, que tiene que ver con la obsesión particular que Jorge González generó hacia Claudio Narea y finalmente inventó un problema que él cargaba adentro y terminó manifestándoselo incluso con la infidelidad al arrebatarle por un rato. Pero esa es la versión de Claudio Narea, porque Jorge González tiene una versión también distinta. Es la versión de Claudio, porque también por otro lado esta historia de Jorge González, que Jorge en el fondo era el talentoso, el que sabía tocar, el motor de los este prisioneros, grupo, como según dijo Narea. mientras que Narea era un gallo que no sabía ni tocar la guitarra cuando partieron. Entonces también están las dos historias que se van entrecruzando. Pero ¿sabes lo que me baso yo? Que cuando uno comienza a hacer una cronología de las letras de las canciones,
cómo empieza a mandarse recados. Y hay una particular, digamos, que es aviador, que hace Jorge González, donde hace gestos obscenos a la cámara, donde le dice, bueno, quizás ahora voy por ti, no te voy a apuñalar por la espalda porque capaz que te quede gustando y un largo etcétera. Vamos a seguir escuchando lo O que sea, es bien directo al final. Vamos a seguir escuchando lo que dijo anoche Claudio Narea en Mentiras Verdaderas, en donde habló la verdad, su verdad, respecto a la relación con Jorge González y la infidelidad. En la mayoría de los casos de infidelidades, hablo por la mayoría, Sí. tirando cifras nomás, pero por lo general uno descubre una infidelidad y viene un proceso de perdonar o no perdonar, separarse o no separarse. Ajá. Pero en ese instante tu mujer se va con Jorge. Eso es como una doble puñalada. No, pues yo quería definición, porque yo veía que, o sea, si yo hablaba con Jorge, él me decía, no, o sea, de hecho me hizo la media actuación en mi casa, fue a verme a mi pieza con discos de regalo, así con 10 discos de regalo, yo estaba acostado y yo le dije, Jorge, dime, ¿estás con ella? No, me dijo, pero dímelo, o sea, yo lo puedo entender. Y yo fui tan insistente con él que me hizo el medio show, me trató como el loyo. O sea, me gritoneó y se fue así haciendo escándalo de la casa. Y yo estaba en lo cierto. Pero llegó un momento en que yo ya dije, ya, chao. O sea, un día que yo llego a mi casa estaba él. Estaba mi suegra, estaba yo no sé por qué estaba, pero estaba como esperando, no sé, algo. Y yo los echo. Dije yo, no tiene nada que hacer él aquí, así que eso fue, los eché. Así se fueron. Así recién ellos se van. Yo tomé la decisión en el fondo. Pero cuando ya se fue ella, pasan algunas cosas y ella me cuenta que en realidad se comportaba de una forma, ahora se comportaba de otra. Y que tenía susto, que le da miedo estar con él. Claudia, cuando estuvo con él, ¿vivió un proceso intenso de drogas por parte de Jorge? No, ella así, intenso de drogas, ella no. No, me refiero, ella fue testigo de un Sí, proceso por intenso de supuesto, drogas por parte de Por Jorge. supuesto, sí. Volvamos a lo que me estabas comentando. Jorge vuelve el año 89 a tocar la puerta de tu casa luego de grabar Corazones, un disco en el que tú prácticamente no participaste, no te participé. sentiste identificado con las canciones. Es que no participé porque ¿cómo te vas a hacer un disco de esa forma? Pero bueno, llega diciembre, Claudia estaba en mi casa, no estaba como pareja, no había vuelto conmigo. Pero yo estaba... él estaba mi hijo, o sea, yo no iba a decir... Oye, Claudia, no, si este compadre te asusta ahora, antes de para otro lado, porque yo también tenía que cuidar a mi hijo. Claro. Yo sentía que algo no estaba bien y necesitaba protección. Entonces, bueno, Jorge llega de Los Ángeles, ya grabó el Corazones, llega a mi casa. Oye, quiero pedirte algo, quiero pedirles algo. ¿Qué cosa? Pero yo no sabía para dónde ibas, en realidad era como que llegara así tan simpático a la casa era, digamos, por lo menos sospechoso, después de todo lo que había pasado. Y dice, yo acepto que ustedes se queden juntos, pero quiero pedirles algo. ¿Qué cosa? Que nos acostemos los tres juntos. Piénsenlo, después me contestan. Bueno, en eso empezó a distraer, qué sé yo, oye, tengo hambre, qué sé yo, o sea, buscando como una excusa para quedarse ahí, para esperar a que lo pensáramos. Y cuando vuelve al ataque y pregunta, bueno, ¿qué has pensado? Yo digo, ¿sabes qué? Ojo. ¿Qué le podías responder a alguien que te dice eso? Te ofrece hacer un trío como Sí. una forma de dejar que la historia pase, de perdonarlos prácticamente, No de sé que qué ustedes quería, puedan seguir. ni idea qué quería, pero hoy día, claro, hoy día lo puedo entender, con la distancia lo puedo entender. Pero en ese momento yo le digo que no y él explota. Era algo que no se esperaba, parece. Él explota así, me empieza a tratar muy mal, con una violencia, como cuando tiró los micrófonos. Así, pero explota, me grita puros garabatos y pega un portazo y se va. ¿Qué le pasa a este tipo? Al día siguiente nos enteramos que se había cortado las venas. Hecho que él relata en el libro de Julio Oces. Dice que había perdido la inocencia. Eso lo dice. Y yo estaba así el paso del 89 al 90 y tomé la triste decisión de cortarme las venas. Sentía que había perdido la inocencia. Yo no sé qué inocencia perdió. El caso es que nosotros le dijimos que no
y se cortó las venas. Yo creo que era algo bastante fuerte que él sentía como para haberse cortado las venas. No solo una atracción sexual por los amigos, como ha dicho en alguna entrevista. ¿Tú crees que Jorge González es homosexual? Yo creo que con todos esos antecedentes, yo creo que sí, solamente que no lo quiere reconocer. Pero obviamente es algo que si uno lo ve, digamos, yo nunca me he enterado que haya tenido un pololo, digamos. Siempre tiene polola, pero tiene un conflicto con el tema, entonces... ¿Tú crees que él está reprimiendo su sexualidad? Yo creo que sí. De alto impacto las palabras de Claudio Narea anoche en conversación aquí en Mentiras Verdaderas. ¿Sabes qué? Es tremendo como una amistad que se forja desde el liceo, en donde crecen juntos como un gran talento, como la gran banda de Chile, termina en esta... ¿Sabes qué? No termina. Comienza su gran crisis a través de esta infidelidad con Claudia Carvajal, la mujer de Claudio Narea. Y de ahí en más empiezan a suceder, ya se pone bizarra la historia. Nunca más son Y tú dices, amigos. ahora, Ahí se acaba la amistad, de ahí está bien, nunca más son está bien, amigos. se acaba la mitad, Derecho. pero ¿cómo es posible y cómo entiende uno que Claudio Narea, el día que Jorge González le va a decir, ¿sabes que hagamos un trío con tu mujer? No le parte la cara o no lo echa de su vida. ¿Cómo el 2001 vuelven a tocar juntos? ¿Cómo se pueden entender todas esas evoluciones que han tenido ¿Sabéis los cómo se prisioneros y pueden esta dupla? entender? Porque ¿Cómo? también es súper importante, hay una realidad. En Chile son muy pocos los músicos, por decir casi ninguno, que puede vivir efectivamente a largo plazo de lo que ha ganado a través de la música. O sea, por plata, el año por 2000, plata. Sí, por plata. El año 2000 se les venía Estadio Nacional, una gira por todo Chile. Yo lo acompañé a ellos otras partes de Osorno, Latinoamérica. por otras partes de Latinoamérica. Fueron a los premios MTV en Estados Unidos. Era un renacer de la banda y ninguno de los tres por separado pudo hacer una carrera tan bullante como lo eran juntos. Entonces Sí, pero espectacular. Si un no, amigo me o sea, yo ofrece creo que algo así Jorge en mi González- familia, yo después por trabajo, por No Lucas, sé, voy a uno voy a no querer estaba en volver. esos zapatos, uno no sabía las necesidades que Yo- pasaban. Pero No sé, más, hay cosas ¿sabes que lo que uno me cree que pasa, no- Eduardo? no se pueden Es un poco transar. más profundo, ¿ah? Porque yo creo que, ok, sí, por plata, sí, perfecto. Y eso cualquiera lo puede hacer y muchas bandas vuelven por plata, por favor. mayoría. En el mundo entero. Yo creo que todas las que vuelven es por plata. Claro, ¿cuántas bandas hay en el mundo y no los vamos a criticar por eso? ¿Quién es uno para criticar a la gente que vuelva Es o no pega. por plata? Es pega, la pega es pega. Pero ¿sabéis qué? Ahora sí yo podría preguntarme cómo alguien puede sentarse en un estudio de televisión y decir que cree que la otra persona es homosexual, ni siquiera él lo ha logrado asumir. ¿Con qué derecho tú decides eso? ¿De verdad? ¿Porque él quiso hacer un trío? ¿Cuántas personas hay en el mundo Ya, que pero- de verdad alguna vez tuvieron una experiencia sexual distinta? ¿Sabes qué pasa, Ale? Hay muchas cosas que conversar respecto a esto. A mí me parece, y me llama la atención que se sepa textual el libro de Julio Ose, la parte en donde Jorge González habla. Me parece que, claro, si bien él tiene un rollo con Jorge, también hay un poquito de paranoia y quizás por de parte de Jorge también. Pero habló más anoche en Mentiras Verdaderas. Todas sus palabras están aquí en este siguiente compacto. Atención. Cuando en el 2007 yo tuve otra relación, me separé de Claudia después de 20 años juntos y conocí a Nadia y estuve con ella y tuvimos una hija que se llama Elisa. De pronto empiezan a llegarnos unos correos misteriosos, correos muy mala onda de una tal Carola. Carola nos escribe a nosotros. En el fondo lo que no quería es que yo conociera a mi hija. Eso buscaba, como separarme de nadie que yo no conozca ni a mi hija. En algún momento, que ya íbamos a ir a investigaciones, llevábamos un mes recibiendo mensajes. Y era como, ¿qué onda? O sea, y de repente incluso nadie me decía, oye, no solo mensajes, también cosas telefónicas, acoso telefónico. Me acaban de llamar de este número, me decía. Y yo llamaba, no contestaban, qué sé yo. Después me decía, para decirle, por supuesto, cosas feas. Después me decía, ¿estás sentado al lado de un piano? Yo decía, sí, porque me llamaba y, sí, me acaban de llamar para decirme eso. Entonces, por ejemplo, eso, aparte de los correos, y de repente, porque en un correo que le llega a ella, porque a mí también me llegaba, habían cosas muy personales de ella. Era como, le refregaban la cara una historia de ella que nadie tenía por qué saber. Cierta gente las conocían, pero eran muy pocas y había una obsesión de esta persona que estaba escribiendo conmigo, con Claudia y con ella. Y de pronto ella me dice, yo le digo, le llamo por teléfono y dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a investigaciones, esto ya no puede seguir. Y me dice, no es necesario. ¿Por qué? Ya sé quién es. ¿Quién? Jorge. ¿Y por Carola qué? Llorí.
Carola Yoli, pero ¿por qué? Le dije yo, ¿cómo Jorge? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser él? Me dijo, porque habían cosas aquí, me empieza a explicar toda su teoría. Yo le dije, ya, voy para allá, tienes que mostrarme esos correos porque... No, es que no te los puedo mostrar, me dice. ¿Pero cómo no me las va a mostrar? Es que tienen cosas privadas, me dijo, cosas que yo no quiero que nadie sepa, que aquí están escritas. Entonces, ¿pero cómo no me las va a poder mostrar? Le decía yo voy de inmediato, le dije yo. Claro, yo tenía unas reuniones, tenía que pasar a algunos lados antes, y antes de que yo llegara me llama y me dice, ¿sabes qué? Ahora llegó un correo recién, un correo que ya sí te puedo mostrar porque no dice nada mío. Le dije, ya, voy. Me muestra el correo y era como similar a los correos digamos, quitando la cosa sexual, similar a las cartas que encontré dirigidas a Claudia. ¿Similar en las palabras? En las palabras, similar en las palabras, similar en la forma de redactar, sí. Entonces me muestra esto y yo decía, sí, como que parece, pero es muy peleado. Todo lo que dice es muy raro. Era como, alguien se quiere hacer pasar por Jorge. ¿Tú en esa época no le dabas crédito a una personalidad obsesiva de Jorge? No, o sea, piensa que me echó de la banda el año 2003, septiembre del 2003. Todo ese año casi no me hablaba, o sea, era una relación muy rara, muy mala onda. Me echó de la banda y después yo me enteraba todo el tiempo que estaba tocando con Miguel, con Gonzalo, no sé con quién tocaba, Álvaro Enríquez, y que los discursos contra Narea, en este caso, eran habituales. O sea, yo cito algunos en el libro. Era como una furia que después incluso la llevan al libro. La furia que tira Maldito Sudaca contra mí, el libro que escribió Emiliano Aguayo, es horrorosa. O sea, hay páginas, hay acusaciones al voleo, sin ningún argumento, me trata de envidioso, ladrón, sin talento, ¿qué más? De que remabais para atrás, en el fondo. Claro, trata el enemigo interno de la banda, o sea... Mira, durante 2 años, Jorge lo único que hizo fue despotricar contra mí. 2003, 2004, 2005. 2006, los prisioneros se separan. Miguel deja de tocar con él, Miguel se pelea. Claudio, antes de eso, en la época de cuando tú mencionabas que estaban tocando Los Prisioneros con Álvaro Enrique en ese instante, bueno, hay una imagen que ya es prácticamente icónica a estas alturas, que es cuando Jorge bota todos los micrófonos en la conferencia de prensa ante preguntas reiteradas del por qué se había ido Claudio. Esto fue inmediatamente después de que tú habías mandado una carta. ¿Podemos ver, por favor, esas imágenes? Dale, con la carta que en área, ya. Bueno, ya, eso era todo. ¿Era normal este tipo de reacciones de Jorge? Eso es lo que hizo en mi casa. Eso es lo que hizo en mi casa. Después lo hizo cuando estábamos en reunión con Carlos y con Miguel. O sea, una reunión que tuvimos en abril del 2003 fue terrible. O sea, a Carlos se le caían las lágrimas. O sea, no se puso a llorar, pero era tal el impacto, la violencia de Jorge. Y la violencia vino porque yo quería... En el fondo grabamos un disco que yo no quería sacar, el del 2003. O sea, yo no lo quería sacar de esa forma. Quería sacar un disco con ellos, obviamente, pero no un disco hecho de esa forma y tan malo. Yo lo encuentro malo ese disco. Pero además que pensaba que teníamos la capacidad de hacer un buen disco. Y creo que ahí nos equivocamos. O sea, digo yo no sé qué podía hacer. Nuevamente, ¿qué podía hacer? Irme a la banda. Yo no estaba a gusto. Pero habían 2 consejeros que yo tenía, 2 amigos. Hablaba con ellos 2 y uno me decía, ándate. Otro me decía, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a ser tú quien se vaya a la banda de nuevo? Entonces, ahí yo tenía que pensar, si me iba, escándalo. Si me quedaba, tenía que ser para seguir haciendo buenos discos, no para seguir siendo el arroz graneado de Jorge para que sacara su disco. Porque a mí su disco no me interpretaba para nada. Fuertes las declaraciones de Jorge González, ahí, o sea, de Claudio Narea, que ahí da un poco lo que pasaba en el contexto más profesional dentro de la banda. Claro, él dice cuando volvieron, finalmente el año 2003, Jorge González lo echa, llama a una conferencia de prensa en la radio Rock and Pop, en la cual yo estaba Picharita ahí, éramos varios los que estábamos, y la conferencia de prensa supuestamente iba a presentar a quién iba a reemplazar
a Claudio Narea. Pero claro, la pregunta era, ¿por qué echaste a Claudio Narea antes de que presentes a Álvaro Enrique? Y se le hizo en reiteradas oportunidades hasta que no aguantó más y se fue haciendo un show como estrella de rock que básicamente es una pataleta cabro chico. ¿Estrella de rock qué es? ¿Qué es? Vengámoslo Pero lo que también. no, absolutamente. Yo tengo mucho cariño. Sí. Claro. Yo he viajado con él y todo. No, pero- estrella de rock es, pero lo que hizo pero fue fue una pataleta, una no rotería. necesario. una ordinaria y un atentado a la, Sí, a la claro, libertad o sea, de expresión que él hizo gárgaras durante mucho tiempo con la libertad de expresión, porque además hay que decirlo, con todo el respeto que merecen los prisioneros y en particular Jorge González respecto a la música, de cómo se desarrolló en el momento que se desarrolló y donde tuvieron la valentía de decir cosas que muchos no dijeron. Exacto. Y que mostraron Himnos, la cara además. himnos, sí. Bueno, no solo él fue parte de esa incipiente democracia, hubo otros también. Entonces, cuando uno ve reaccionar así a Jorge González, perdónenme, pero eso no es una actitud de una estrella de rock. Eso Está es una bien, pero actitud ¿sabes contra qué, la libertad de Felipe? prensa. Está bien, yo lo Y entiendo. perdón por decirlo y lo vuelvo a decir hoy y lo voy a seguir diciendo siempre. Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo dije en su momento en pantalla abierta y Jorge no le cayó muy bien en esa oportunidad, pero bueno, independiente de eso, a mí lo que me pasa con estas confesiones de Claudio Narea es que yo creo que no hay nadie tan perverso y tan malo, ni nadie tan bueno y tan santo. Yo creo que somos como de luz y sombra. Y lo único que rescata a Narea es precisamente todo el lado positivo, obsesivo, supuestamente, que lo perseguía, que lo acosaba. Eso de los mails, de los llamados ¿Qué es telefónicos. eso de los mails, los llamados telefónicos? Es súper fuerte. O sea, Alain? si fue así, efectivamente, es terrible. O sea, es que lo que pasa es que aquí se mezclan dos cosas. Sí. Primero, por un lado, nadie está poniendo en cuestionamiento que ambos sean músicos talentosos. A algunos les gustará más, algunos serán de parte de Jorge González y otros encontrarán más talentoso a Narea, depende del tipo de música que te guste y en fin, un montón de cosas. Pero más allá de eso, es como que también hay una historia personal que es perversa y que da un ojo, poco de nervio igual. yo tengo un dato que la mayoría quizás ni siquiera maneja, pero me gustaría contarla después porque es ahí donde yo empecé a interesarme en este tema, que lo llevamos un par de días, Claro. y es que esto es más heavy de lo que parece. Salva, lo vas a contar, pero todo eso a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Yo también tengo una historia con los prisioneros mayas. La historia real de los prisioneros. Julio, gracias por atender nuestro llamado a esta hora del día. No, todo bien. Ahí en ese panel hay gente que respeto mucho, así que de todo bien, feliz. Tremendo, Gracias, monstruo. Julito. La pregunta es, tú investigaste muchísimo la relación que tenía Claudio Narea con Jorge González. Te metiste dentro del grupo, entrevistaste a muchísima gente. ¿Crees que en el libro de Claudio Narea y en lo que él cuenta, Noche en Mentiras Verdaderas, de esta relación perversa, tormentosa, en la cual él se sentía incluso un poco perseguido y acosado por Jorge González, es tan real como él lo cuenta o hay una historia más teñida también por un poco de paranoia y un poco quizás de rabia? No, mira, yo creo que Claudio igual ha sido súper como generoso igual con cómo han sido las cosas. Wow. ¿En serio? Yo creo, ¿eh? O sea... ¿Por qué? Mira, a ver, vamos desgranando temas como de uno. Yo creo que hay que sacar rápidamente del mapa el tema de la pulsión homosexual, porque es una característica del rock desde el principio, ¿no? O sea, desde el principio de los tiempos el rock tiene esa pulsión homosexual. Y por lo Jorge- demás, solo le importa a Jorge y a nadie más. Entonces esas declaraciones de Claudio quedan un poco descontextualizadas. Claro, ahora es verdad. Jorge obviamente tiene una tendencia que digamos escapa de lo que es la mera como heterosexualidad. Él Jorge, siempre en general trata como de tirarse a la gente que se le Pero acerca. Julio, más allá de la condición de Jorge, que es lo que hablaba Narea anoche y todo, ¿es un hombre tan perverso como lo intenta dejar Claudio? ¿Narea es capaz de acosarlo, inventar mail y hacer todas esas cosas que describía? Claro, como que tiene una obsesión enfermiza en general. Sí, bueno, sí, en general, o sea, lo que aquí pasa es... Mira, yo creo que hay un tufillo medio clasista un poco en cómo se ha intentado menospreciar a Claudio, ¿eh? Yo creo que lo que está haciendo Claudio en qué sentido implica un clasista, esfuerzo Julio? emocional gigantesco, ¿no? Gigantesco. Julio, perdón. Julio, ¿por qué clasista? Explícanos un poquito eso. Sí, porque creo que el subtexto de todo esto es cómo se le ocurre a Claudio Narea escribir un libro, cómo se le ocurre a Claudio Narea contar su historia. Pero está en su Digamos, derecho. En cambio a nadie nadie se escandaliza por la barbaridad que está haciendo televisión.
que sin pedirle permiso a los prisioneros, de una manera absolutamente facha, cuenta una historia que no tiene nada que ver con lo original, disfraza cosas, lo convierte, bueno, y que es un poco, digamos, un esfuerzo comercial por colgarse un poco de los 80, ¿no? Claro, pero Julio, perdón. Pero más allá de lo que hace un canal en la pintura. ficción. Sí, pero más allá de lo que hace un canal en la ficción, y considerando que tiene todo el derecho Claudio Narea a contar su historia, igual es heavy que se siente en un programa de televisión a decir que él cree que Jorge González es homosexual y no se ha dado cuenta, por ponerte un ejemplo. Es fuerte eso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Claudio tiene derecho a contar los detalles de su relación con sus amigos si él estima conveniente. Ahora, y en esto probablemente hay mucha gente que se va a espantar, pero Claudio no dice ninguna mentira en su libro. Mira, Julio, perdón, Salpa, te quiero preguntar porque tú los investigaste profundamente, conversaste mucho con Jorge González, y yo quiero entender si las palabras de Claudio Narea anoche en Mentiras Verdaderas tienen un asidero. A ver, ¿a qué voy? Esta historia de obsesión que no exagera. completa, ¿es exagerada o es real? ¿Tú sentiste en tu investigación que Jorge González tenía algún tipo de obsesión con el talento, con la figura de Claudio Narea? O sea, bueno, desde un principio, digamos que Jorge tuvo esa obsesión con Claudio. Yo creo que Miguel lo hizo súper bien porque Miguel no lo pescó nunca, digamos. Pero creo que entre Claudio y Jorge siempre hubo una especie de esas amistades que son bien tóxicas, que todos hemos tenido, ¿no? Que son amistades como de amor y odio, donde como de la admiración. Como que te quiero y te necesito, pero no quiero estar contigo. ¿No? Claro, en ese sentido, Julio, te quiero hacer una pregunta, porque para mucha gente le va a costar entender. Tú dices que todo lo que escribe Claudio en su libro es real. Y él habla de muy malos tratos, de persecución, claramente, de acoso. Entonces, ¿cómo se entiende de que le quita a la señora? ¿Cómo se entiende que después de todos esos episodios, de toda la maldad que supuestamente le habría hecho Jorge González a Claudio Narea, él vuelva a juntarse con con Jorge y con Miguel para volver a ser los prisioneros en la década del 2000, en el año 2000? A eso me refiero cuando hablo de estas amistades malsanas. Yo creo que Claudio, tanto Claudio como Miguel y como Jorge, son los prisioneros y que son patrimonio nacional, y que a mí me da, la verdad, demasiada lata cuando les faltan el respeto, la verdad. Sí, a mí también. Creo que todos tienen el derecho a tocar esas canciones de los prisioneros, todos tienen el derecho a hablar de su historia, ¿no? Y a eso me refiero con este tufillo como medio clasista y medio facho, ¿no? Es como que que no lo haga porque preferimos la versión oficial. Desde el principio de los tiempos, cada cosa que los prisioneros dicen, cada canción que los prisioneros publican, cada vez que aparecen en público, genera escozor, ¿no? Hay un gen conservador en nosotros, hay un gen facho en nosotros, que no le gusta este tipo de gente. A mí personalmente, como conozco a Claudio hace muchos años, a mí me perturba y me duele y me preocupa ver a Claudio tan expuesto, pero yo entiendo cuál es su proceso de sanación. Y ese proceso de sanación es contar su verdad, que está en todo su derecho, porque lo que él vivió es su verdad, efectivamente a través de un libro para vivir tranquilo, como él dice. Exacto, sí, exacto. Yo creo que es bastante parecido a lo que una chica que ha sufrido la barbaridad de una violación necesita hacer, ¿no? Es bastante parecido a lo que las terapias de los niños abusados tratan de hacer, ¿no? Que es, digamos, transducir o exorcizar esa mala energía en algo constructivo, ¿no? En este caso, la historia de los prisioneros es la historia de todos nosotros también, ¿no? Sí, claro. Digamos que uno no puede leer la historia de los prisioneros sin escuchar esas canciones, ¿no? Ahora, pero la amistad de Jorge con Claudio se quiebra cuando finalmente Jorge se mete en la relación de Claudio con Claudia. De ahí no vuelven a ser amigos, sino solo compañeros de trabajo, y lo pudimos ver el año 2003 como Jorge lo echa, lo elimina del grupo, porque ya no lo aguantaba, básicamente. Sí, exacto, pero había harto indicio, la verdad, antes de que Jorge, digamos, estaba tomando un camino
un camino bien distinto, ¿no? Jorge, mira, Jorge es la pluma más o sea, y eso lo pueden negar, Jorge es la pluma más filosa del rock, desde el Charly García de los clics, o sea, de los clics modernos, diría yo. Yo lo puse hoy día, escribí una columna sobre el tema y de eso no se puede negar. Pero los prisioneros son 3. Los Beatles eran 4. Simon y Garfunkel eran 2. O sea, no se puede separar, digamos, no se puede, digamos, poner todo el peso de los prisioneros en Jorge. Jorge es un talento único, al nivel de Loro Salinas, de Víctor. Sí, indudable. Eso está claro. Julio. Los prisioneros eran 3, digamos. Claro, Julio, en algún momento Claudio Narea adjudica todas estas actitudes que él nos relata de Jorge González a las drogas, pero luego señala que se da cuenta de que las drogas solamente acentúan una condición propia de Jorge González. ¿Tú estás de acuerdo con esas aseveraciones? Mira, el tema de la cocaína en el rock es un gran tema. La cocaína lo primero que hace es anular la capacidad de autocrítica del artista. Es decir, tú ya dejas de tener, o sea, digamos, pierdes los límites del pudor. De esto se ha escrito bastante, especialmente en gringo y bueno, en el rock clásico se ha escrito bastante. Entonces, no me extraña, digamos, que el límite moral o el límite ético se corra, ¿no? Se corra. Yo creo que bastante, o sea, y de hecho lo vemos. Hay otros cantantes de grupos muy famosos en Chile que tú ves sus discos, su último disco, sabiendo que han pasado por periodo de adicción de las drogas, y son discos que tienen canciones pésimas, ¿no? Y también tienen rasgos de esa genialidad que les conocíamos, pero tienen canciones pésimas. Y aplica eso a la vida personal. Claro, nosotros los comunes y silvestres ciudadanos o seres humanos quizás vemos todas estas cosas súper lejanas o súper extrañas, pero en el planeta rock el uso de la droga o de la sexualidad incluso es una cosa que está por sobre el bien y el mal de nosotros. Lo que dice un si poco, te entiendo bien. Pero lo que estamos hablando un poco es que en el fondo como que todos tenemos también de repente instintos que nosotros le ponemos límites a esos instintos, porque somos seres humanos y sabemos ponerlo. Y lo que sucede, claro, con el consumo de drogas de repente es que esos límites se corren y se diluyen, y tú te sientes estrella del rock y te paras, y en vez de pensar en la libertad de prensa, como decía Felipe, tiráis los micrófonos porque yo soy rockero nomás, pues, y no quiero que me pregunten esto y se acabó. Sí. Claro. ¿Cachai? Oye, Julio, como que eso es un poco el... yo te quería hacer una pregunta, maestro. ¿Cómo estás, Juan Salfate, acá? Oiga, ¿cómo le va, maestrísimo? Tanto tiempo. Oiga, Máster, fíjate que en alguna vez conversando con cercano a Claudio Narea, en una sesión muy entretenida, digamos, tratando de disipar un poco todas las posibilidades, conspiraciones que hay en esta relación de amistad, fíjate que me empezaron a mostrar una serie de extractos de las letras de Jorge González, en donde, según ellos, se podía hacer casi una cronología con ciertos recados, ciertos punzazos que iban indirectamente, como particularmente podía ser en el tema Aviador, donde estaba hecha a la medida precisamente para que la entendiera solo Claudio Narea. De hecho, en el videoclip hay algunos gestos obscenos donde aparece haciendo una cierta gestualidad de sexo oral y cosas así. ¿Es tan así que la obsesión de Jorge González comenzó o permaneció mandándole recado a través de su obra musical? A ver, Jorge como gran parte de los artistas talentosos, digamos, no miente en su arte, ¿no? La primera canción que Jorge le dedicó a Claudio está en el disco La cultura de la basura, que es Nuestros en tu vida, ¿no? ¿Ya? Yo creo que una de las características de los artistas es que sus canciones se interpretan dentro de la cabeza de la gente, ¿no? Claro. Yo creo que también Claudio está abriendo una puerta que probablemente los biógrafos de los prisioneros, por pudor y porque somos chilenos y porque somos cartuchos y todo, nunca quisimos abrir, ¿no? Y que realmente poner el tema sobre la mesa, que Estrechez de corazón es una canción que no sabe si está dedicada a un hombre o a una mujer. Claro, a él o a la señora. Claro. Claudio, o sea, Jorge tiene una canción de amor que se llama Carita de Gato, por ejemplo, donde tú no sabes si se la está dedicando a Claudio o se le está dedicando a una mujer. Claro. Hay mucha en el primer disco de Los Prisioneros está Estar solo, donde él habla de una tendencia, ¿no? Una tendencia, una exigencia de la que nunca puede renegar, ¿no? Está también Para amar, que es uno de los clásicos de Los Prisioneros, donde él habla que le gustaría encontrar una chiquilla que no sepa amar y que le gustaría inventar una nueva forma para amar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es súper, o sea,
Y Amiga Mía también. Bueno, amiga mía, claro, amiga mía, bueno, pero amiga mía, yo creo que es la canción más explícita de la relación de ¿Verdad que sí? Jorge Ahora, con Claudia Carvajal, ¿no? Con la mujer de Claudia. ¿sí? Exacto. Julio, Ahí como que está tú muy cuando clara. escribiste este libro de Los Prisioneros, tengo entendido que tuviste varias conversaciones con ellos, con Jorge, ellos te fueron Sí, contando fueron como- parte de la historia y finalmente Años. cuando leyeron el libro no les gustó mucho. ¿Cuáles eran los pasajes que tenían problemas con reconocer o que se hicieran públicos? No, lo que pasa es que el compromiso con los prisioneros siempre fue, digamos que yo los entrevistaba, pero ellos no tenían derecho sobre la edición final del libro, ¿no? Y supongo bueno, en el periodo en que yo escribí el libro, la vida de Jorge estaba muy tormentosa. Sin embargo, él no puso mucho reparo. Eso, o sea, es prácticamente un mito, pero yo creo que el verse expuesto, como sale expuesto en mi libro, donde cuenta, por ejemplo, sobre su intento de suicidio, cosas así, yo creo que igual debe ser un poco fuerte. Aunque Jorge González, que es un ávido lector de todo lo que se escribe sobre él, está bastante acostumbrado a ponerse a los entrevistadores más, o sea, desde los más tontos hasta los más geniales. Entonces yo no creo que a él le haya molestado. O sea, nunca hubo, digamos, un escándalo como lo que pasó, por ejemplo, con Cecilia y el libro del gran Cristóbal Peña, que por una pelotudez realmente, ese libro fue censurado, ¿no? Sí, libro que está dedicado a mi hijo. Y que digamos una de las mejores biografías de músicos que se han escrito en este país. Yo creo que no, yo creo que ahí hay que diferenciar ahí un poquito el mito de todo. Mi libro salió porque tenía que salir así, digamos, y no... Julio, Y ahí es donde sí, es lo que había. hay un respeto sí más por la libertad de Claro, expresión expresión. que en el caso de Cecilia, por ejemplo, que como tú Ahora, bien dices... finalmente- volviendo al tema de los prisioneros, ¿tú crees que ellos se juntan solo por plata o porque en verdad sentían la necesidad de volver a crear juntos como en su antiguo tiempo? O sea, definitivamente la plata fue el gatillo. O sea, los prisioneros merecían ganar plata, digamos. Yo no cuestionaría el hecho de que se hayan juntado por plata, porque cuando estuvieron juntos ellos perdían plata. Jorge en mi libro cuenta un momento en que estaban promocionando el disco Corazones y en todas partes los acusaban de vendidos, y Jorge le tenía que pedir plata para la micro a su papá. Claro. Mira. ¿No? O sea, imagínate cómo el dolor que te significa acusen esto. de algo que durante finalmente... los años 90, Claudio se empecinó en una lucha sindical por los derechos del rockero, que finalmente lo empobreció porque le cerró un montón de puertas, y ¿Sabéis qué? afortunadamente hubo una radio rock que lo acogió, pero la verdad, salvo Miguel Tapia, que es probablemente el prisionero más normal. Julio Oces, estamos conversando con el biógrafo de los prisioneros a esta hora de la mañana en Mañaneros. Queremos abusar un poco de tu generosidad. Yo sé que estás ocupado, pero queremos conversar. Hay mucho más que de conversar contigo. ¿Cuáles son los mensajes ocultos que se envían entre ellos en las canciones? Y además, ¿existirá alguna vez la mínima posibilidad de que ellos se vuelvan a reunir? Todo a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos, Julio, no te vayas. Una pausa y ya volvemos. Mañanero estamos hablando respecto a esta entrevista que realizó anoche Jean-Philippe Cretón en Mentiras Verdaderas a Claudio Narea a partir de su nuevo libro, en el cual él cuenta su verdad de la relación con Jorge González y lo que fue también pertenecer a los prisioneros. También estamos en contacto con Julio Oces, biógrafo de los prisioneros, para aclarar un poco esta historia y todo lo que se ha dicho. Antes de la pausa tú decías que efectivamente a ellos en varias oportunidades, incluso cuando volvieron y empezaron a hacer esta gira por Chile y llegaron hasta los premios MTV, recibieron muchas críticas y bien duras, como diciendo, por fin ustedes ya no son lo que son y se vendieron definitivamente al sistema. Exacto. Julio. Sí, o sea, a ver, yo creo que todos tenemos sumamente claro que los prisioneros no están en lo que son en la historia por las tranzas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que probablemente solamente los grandes artistas tienen, que es una conciencia bastante absoluta de lo que ellos significan para su arte, ¿no? Lo vemos en Charlie, lo vimos en el Gran Cerati, y lo vemos en los prisioneros. Sí. Yo creo que, o sea, digamos, tú ponías Juanes y ponías a los prisioneros al lado
y dime quién tiene más peso. Pero es que en ese sentido, por eso en ese sentido, Julio, yo tengo una anécdota con Juan y los prisioneros. Tira. Sí, estábamos en los premios MTV. y yo, ¿Una loca usted? Una loca coincidencia. ya, pues, estábamos en los ¿Pero premios- calidad de grupo y así de fan? No, porque yo ahí apañando a mis compañeros Ah, iba a trabajar, prisioneros, estaba trabajando. Y no, ahí al trabajando. medio. Claro, estaba entrevistando a Juanes y Juan termina la entrevista y me dice, ¿sabéis que yo crecí escuchando Los Prisioneros? Porque Los Prisioneros también se escucharon mucho en Colombia, fueron muy populares. pues. Entonces él había crecido escuchando Los Prisioneros y su sueño era poder conversar con ellos, incluso de repente hacer algo con Los Prisioneros. Tocar con y ellos. estábamos en Miami y él sabía que yo estaba en el mismo hotel que andaba con el grupo Los Prisioneros. Yo dije, ya, ok, pues mañana voy a tomar desayuno, probablemente nos topemos ahí y le digo al chiquillo. Y fui, pues. Mentira. ¿Y con quién hablaste? Con Jorge González. ¿Y qué le Con los- dijiste? sí, pues. Hola, oye, ayer estuve con Juanes. ¿Cómo te decía, Jorge? No, ya no, Agila. Agila. Me dijo, ¿ya y quién es? Y yo, no, pues el de la camisa negra, el que la está llevando, el que va a vender millones de discos, el más popular, el Se tipo habla de español. ahora, habla español y todo. Y ¿sabéis qué? Mal entrado, Bueno, ¿y qué quieres que le dijera? ¡Lo vendiste mal! ¡Se enojó! ¿Y qué dijo Bueno, González? entonces me dijo, ya, y le dije, bueno, es que él como que se crió escuchando música de Los Prisioneros y como que sueña con Medio hablar honor, con usted tremendo. y tratar de repente una colaboración. Yo le decía, oye, se te abre el mercado en Europa, porque él era muy tocado en esa época en Italia, incluso se abre el mercado en Europa, en Japón. Yo ya veía las lucas, Los Prisioneros. Yo, pues no tenía nada que ver, pero ya veía Marcando ya la sí, data. claro. Y Jorge González me mandó a mandar ahí. Dile que la camisa Dijo que la negra... camisa negra. O sea, ¡La guarde, la guarde! eso no fue lo peor fue que después me encontré con Juan. Te tiene que explicar. Y me dijo, ¿y cómo te fue? Y yo, ¿cómo le iba a decir, métete la cara? No, pues entonces le tuve que decir, ¿sabéis qué? No he visto a los chiquillos. Pero no lo he visto. Bueno, eso habla un poco de Es una mentira piadosa. Eso habla de lo que hablaba Julio, de esta conciencia de lo que ellos saben perfectamente lo que significan, el peso histórico que tienen, ¿no, Julio? Y el respeto por su arte. Sí, exactamente, sí, o sea, están ni ahí. yo creo que los prisioneros no hacen las cosas gratis. Fíjate que hay una cosa que probablemente es la que no se ha hablado mucho, y que espero que mi amigo Miguel Tapia me perdonen esto, porque voy a hacer un disclosure, aquí voy a ser infidente. A ver, ¿quién es el verdadero Hay dueño de la marca? Le voy a preguntar de una cosa que le molesta, por ejemplo, a Miguel y que yo puedo entender, porque le puede molestar a mucha gente, es cómo esto afecta o que lata que los prisioneros, que son tan grandes, tengan que pasar por estas cosas, ¿no? O sea, digamos que tengan que estar expuestos en programas de farándula, tengan que estar en boca de gente que no tiene nada que ver con el rock y todo eso. Digamos, siente que yo entiendo a Tapia que en el fondo siente que es un poco injusto, ¿no? Ahora, pero- Tapia que finalmente, o sea, veamos que Tapia finalmente es la gran víctima de todo esto, porque Miguel vio cómo, y de hecho lo hice en mi grupo, o sea, lo hice en mi libro, Miguel vio cómo se le desgranaba el choclo sin tener pito que tocar. Era el jamón Ahora, de sándwich. pero Miguel es el dueño de la marca Los Prisioneros, según entiendo. Miguel es el fundador de Los Prisioneros, Miguel es el motor de Los Prisioneros, Miguel es cable a tierra. realmente el tipo más importante en la historia de Los Prisioneros, es Miguel Tapia, sí, sin duda. ¿Por Y qué? en qué ¿En qué sentido como que mantiene el equilibrio? Sí, claro, y el que empujó al grupo Siempre fue adelante Ricardo. siempre fue Miguel. Digamos que Claudio puso el sello punk, además por ser uno de los mejores guitarristas de rock probablemente de Sudamérica. Claro. Y Jorge tenía, bueno, todos sabemos lo que es Jorge González, ¿no? Que es un genio que si no lo baja se dispara y es capaz de pero hacer Julio- un disco como El Futuro se fue o un disco como Libro, que es una que tiene cosas tan maravillosas y tan feas, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, Miguel Tapia era como quien contenía a estos dos personajes, a Jorge y a Claudio. ¿En qué minuto él deja de contener? ¿En qué minuto se escapa de las manos? ¿Y por quién toma partido él? Oye, perdón Julia, pero el día en que nazca alguien que pueda contener al prisionero, yo- Se va a hacer millonario. Se lo va a llevar la NASA. Pero de alguna manera era como la voz de la cordura dentro del grupo. No, yo creo que no, Miguel lo que hacía finalmente era el más interesado en que los prisioneros fueran un grupo de música profesional. Canalizaba y Claro. ordenaba un poco. Claro. ¿Y por quién tomaba partido él? ¿Por Claudio o por Jorge? No, eso no, a mí no me gustaría hablar mucho de eso, porque yo creo que eso ya entra en el terreno de lo personal. Yo creo que Miguel no es que tome partido. Miguel es una persona absolutamente normal. En Claudio y en Jorge uno ve
digamos, las características, los rasgos de gente especial, ¿no? De un artista, ¿no? Oye, Julio. En cambio, Miguel es un tipo con el que te comí un asado y te olvidáis que estáis comiendo con el baterista de los primeros, ¿no? Julio, hay un montón de canciones que nosotros hemos ido revisando en la cual se puede leer algún tipo de mensaje de uno hacia otro. Juan Andrés Alfate tiene un detalle de aquello. Juan Andrés. Bueno, amigo mío, por favor, no me pongan aviador, esa porquería, no. No, pero tranquilo, que no querés Aviador, escuchar la versión mala. no tiene que ver con la canción. Tranquilo. Pero eres pitonizo, Julio. No. Y vamos a empezar con aviador, Pero ¿cómo lo para sabes? ti. Sabe tanto de los prisioneros que las adivina. Es impresionante. ¿Con cuál vamos a partir, maestro? No tiene un De pelo hecho, tonto, Julio. Lo que vamos a escuchar es parte de la entrevista que dio este 25 de septiembre en Radio 1, donde él habla de cómo se le desestructura todo su núcleo familiar y cuánto ha sufrido a partir de las declaraciones y lo que ha hecho Jorge González. Julio, escucha bien, mira. Mi gente, mi familia, mis dos ex, mis hijos, todos lo han pasado muy mal por una mente enferma. Entonces yo no puedo estar feliz si no solucionamos esto. La única solución es que se conozca la verdad. Y acá hay dos prisioneros. Uno que dice la verdad y el otro que miente. Descubran quién es quién. Qué fuerte. No se lo van a decir con nadie. Ay. ¿Qué opina de esto, Julio? Es categórico. Es un perfecto resumen, de alguna manera equilibrado, si bien duro con respecto a la situación entre ambos. Uf, me la tiraste facilita, ¿no? Pucha, es que a mí no me gustaría como ponerme en términos de que hay un prisionero que dice la verdad y el otro que miente. O cada uno dice su verdad. Pero, También, siempre hay como dos verdades cuando hay una historia Claro, también. Dos pero- miradas. a sí, esa no, misma sin historia. duda hay Pero dos brutalmente verdades, honesto, sin duda, ¿perdón? Que es brutalmente honesto igual el decir eso. O sea, yo creo que así lo siente, al menos desde su punto de vista. Exacto, o sea, mira, yo les pido, muchachos, y le pido a la gente que está viendo este programa que escuchen a Claudio, ¿no? Que no le falten el respeto de entrada, ¿no? Estamos hablando de un patrimonio nacional, ¿no? Estamos hablando de los prisioneros. Acuérdense cómo trataban a los prisioneros en los años 80. Sí. Acuérdense cómo han tratado a los prisioneros cada vez que han salido en la prensa. Son nuestro baluarte, ¿no? Entonces yo creo que escuchen a Claudio. Claudio tiene una verdad y Claudio necesita exorcizarla. Esto no se trata de dividir a los prisioneros en nareístas y gonzalistas. Esa es la pelotudez más grande del mundo. Pero Estamos pasa, hablando- pero es inevitable también, pues, Julio. O sea, es como que pasó, no sé, hay gente que encuentra que Paul McCartney es bacán Con y John todos los Lennon... grupos grandes de rock no, pasa, y- claro. con Sí, todo claro, sí. y Está bien. lamentablemente, yo entiendo lo que tú dices, pero, o sea, ahora yo leo mi Twitter y siento eso. Siento que la gente está Se dividida banderiza entre por uno por otro, nareístas y gonzalistas, no sé cómo decirlo. Sí, yo creo que probablemente la prensa ha alimentado eso, probablemente los biógrafos hemos alimentado eso y probablemente estas cosas, como lo que está viviendo ahora Claudio, alimentan también esa tontera, pero es una tontera. De hecho, es una lo que dice Julio no puede ser más cierto, porque en realidad exactamente lo que estamos asistiendo acá es un proceso de exorcizar. Porque fíjense que lo que acabamos de escuchar, que lo dijo el mismo Claudio Narea este 25 de septiembre en la Radio 1, señor director, por favor, es lo siguiente. Ahí dice, mi gente, mi familia, mis dos ex, mis hijos, todos lo han pasado muy mal, aquí viene, por una mente enferma. O sea, el compadre saca una factura de décadas. Sí, o sea, que se está sacando un Y la demonio pone en la adentro, y mesa. ese demonio ¿Y qué? tiene nombre y apellido, que es Julio, Julio González. ¿Y qué crees tú, Julio? Te habla Felipe Vidal, ¿cómo estáis? Hola Felipe, ¿cómo ¿Tanto estás? tiempo? Viejo, si que Salfate no lo veía hace 100 años y no te veía hace 200. Como 150. De la Radio Cero. Yo me acuerdo de Julio 12 en la Radio Cero con pelo. Ya, Julito, pues. Pero, ¿qué ya nos crees pusimos tú? personales. Va a tirar el teléfono, va a tirar el teléfono. Maestro. Oye, ¿cuál es el momento, crees tú, que marca justamente el punto de inflexión en el Jorge González que habla más? Como tú decías, y lo que yo pienso además, el Jorge González dando su versión, el que masivamente se sabía que Jorge González había tenido un tema con la señora de Claudio Narea y que por ahí venía el tema de la separación, en fin. Pero ¿en qué momento crees tú que Claudio Narea dice, ¿saben qué? Ahora quiero contar yo mi versión. Me aburrí que el otro hable y que de alguna forma la gente se forme una versión más o menos verdad, más o menos mentira.
Pero ¿cuándo crees tú que él toma la decisión y por qué? Mira, yo creo, no creo ser infidente cuando cuento esto, pero Claudio lo cuenta en su libro, así que creo que no hay problema, pero creo que cuando la obsesión de Jorge traspasó ya la barrera fue cuando siguió, digamos, buscando a Claudio después de que se separaron los prisioneros, ¿no? Claro. Yo creo que eso fue duro. Ahora, yo soy testigo de lo tremendo, de lo terrible, de lo doloroso que ha sido todo esto para la familia de Claudio, ¿no? Creo que aquí creo que aquí hay que valorar no solamente la honestidad brutal del guitarrista de los prisioneros, sino también hay que valorar la entereza y el amor y la fuerza de esa familia, weón. O sea, es súper heavy, ¿cachai? O sea, ahora Claudio no le está faltando el respeto a su familia. Todo esto está hecho con la venia de su familia. Yo veo como el hijo de Claudio lo acompaña y lo apaña y ha estado al lado de él. Aquí estamos hablando de chilenos súper valientes, weón. ¿Cachai? Súper valiente. Entonces, creo que ya cuando esto ya tomó niveles enfermizos fue cuando Claudio vio que la cosa no iba a parar. Y mira, y más que un hecho puntual, Felipe, yo creo que definitivamente Claudio necesitaba exorcizar esto. El primer libro que sacó fue muy malo y fue la verdad un disparo en el pie que creo que a ninguno nos gustó. Yo ni siquiera lo leí hace muy poco porque me cargó. Pero creo que este libro se dispara absolutamente de la media de biografías de música que tenemos. Es un libro primero que está muy bien documentado. Es un libro donde tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con el punto de vista que Claudio tiene sobre la historia de los prisioneros, pero es un punto de vista real. Claro. ¿No? Julio, yo creo que este libro es bien valioso, fíjate. Maestro, me gustaría que profundizáramos en un ejercicio que de alguna manera tú leíste, Asidero, que tiene que ver respecto a la ambigüedad a quienes van dirigidas ciertas canciones. Una tremenda, un himno absoluto, es Estrechez de Corazón. ¿Podemos escuchar, por favor, señor director, un extracto para entender a quién va dirigido y cuál es el trasfondo que hay realmente detrás de esta estrofa en particular? Atención. No destruyas porque sí, no quieras borrar cada momento, la felicidad no tienes por qué incinerarla junto al sufrimiento. Tú sabes cuánto se ha querido, has abrazado lo mismo que yo. Atención, amigos míos, aquí vamos a escuchar un segmento, obviamente dividido con parte de la edición de uno de los temas himno, digamos, los prisioneros. Qué buena canción. Que es Estrechez de Corazón. Atención, te lo repaso, amigo mío. Tú sabes cuánto se ha querido. Has abrazado lo mismo que yo. Abrazado lo mismo que yo. Ok, hoy no puedes demostrar, yo no tengo que aguantar. No puede demostrar estrechez de corazón. Es casi como no puede ser egoísta con ese amor que ya alcanza para dos, digamos, y reservarlo. Aquí, ¿a quién se dirige? ¿A la esposa? No para tres, digamos, claro, Carlos Fonseca en algún momento, Manuel de los Prisioneros, decía que esto claramente iba dirigido a la esposa Claudia, ¿cierto? Pero después, que da la impresión. Claro, pero después dijo, pero ya no estoy tan seguro. Quizás, digamos, era Claudio Narea de alguna manera. Que en esta relación medio obsesiva que tenía. ¿Te hace sentido, Julio? A ver, es que lo que pasa es que yo creo que la letra habla por sí sola en el contexto de que ya conocemos la historia del libro, ¿no? A mí no me gustaría decirlo, creo que lo pueden decir ustedes, ¿no? Yo quiero repetir algo que dije hace rato y que, digamos, es un código del rock eterno. Las canciones se completan en la cabeza de la gente, pero las canciones tienen contexto histórico. Esa canción es una canción de rechazo. O sea, es una canción en reacción a un rechazo. Claro. Exacto. Esa canción no tiene género,
tú no puedes ahí identificar si está dedicada a un hombre o a una mujer. Y no importa Creo que mucho es verdad, tampoco, ¿no? Como que no importa tanto tampoco, ¿no? Como que exacto. uno se queda como O sea, con ¿a quién le importa que Bowie, Claro. ¿a quién le importa que a Bowie lo hayan pillado en la cama con No, Mick por Jagger? supuesto, ¿A quién le Ale, si no importa? O sea, estamos más allá poniendo- de lo sabroso, digamos, y de cómo uno va develando la Es que historia, yo no lo veo es como interesante. sabroso. No, pero es que es quiero, interesante. es que quiero subrayar que no es morboso. Yo no estoy cuestionando, cualquiera es libre de la manera que quiera. Solo simplemente entendamos qué pasa acá nomás. No estoy poniendo Es solo morbo eso. en tus palabras, solo estoy diciendo que en el sentido de que es entretenido y es siempre es interesante saber que los artistas hablan de su propia vida cuando uno está cantando esa canción y la interpreta de miles de maneras Pero distintas. espérame, es que es y piensa en distinto. su propia vida. Es súper muchas distinto veces, porque ¿no? Claudio Narea, y ahí Julio me puede ayudar, sabía efectivamente que estos mensajes y estas canciones que él tocaba, Yo creo que había no, mensajes para él. O sea, yo creo que Eso es en general interesante nosotros pensar. imaginábamos Yo no que creo, eso era yo no en creo. respuesta Ojo, a la infidelidad que había tenido su mujer con Jorge Y González. para eso uno tiene que Pero saber claro, pero ahí ya estaba el antecedente Sí, de que Claudio había mandado a la cresta a Jorge cuando Obvio, sabía que lógico, y por eso te cuadraba, los po. tres, ¿no? Por eso te cuadraba, pero ahora uno va entendiendo que en realidad el mensaje no era respecto a esa relación, sino que tenía que ver con Claudio Narea. Entonces, ahora nos hace un poquito de sentido. Bueno, de hecho, perdona Julio, pero fíjate que hace una referencia un poco a lo que estamos conversando acá en otro extracto de la entrevista que dio a Radio 1 Claudio Narea. Lo podemos escuchar su director, por favor, donde él ahí no se va por las ramas, sino que derechamente declara lo siguiente, miren. Hay unas acusaciones que dicen que yo digo que mi libro se trata de que yo saco del closet a Jorge. No, para nada. Jorge ha hablado en televisión de eso. Entonces, supongo que en algún momento él encontró que era bueno hacerlo. Estaba preparando un libro incluso donde hablaba de eso. Entonces yo no sé en qué momento se echó para atrás. Pero acá él no habla de hombres, habla de amigos. Así, en plural. Pero yo nunca supe que tuviera un rollo con otro amigo más que conmigo. La cosa que más lo ha marcado es esta relación conmigo. Una relación en la cual él lo pasa mal y me hace pasarla mal a mí también. Bueno, ahí está, digamos, esto es un problema de dos y, digamos, en este mundo solo existen dos personas en esta cosmogonía, en este universo, Jorge González, Claudio Narea, donde uno claramente en calidad de que se siente dueño del mundo quiere poseerlo todo y ser dueño de Claudio Narea. Acá dice, amigos míos, abro comillas, él no habla de hombres, habla de amigos, así en plural, pero yo nunca supe que tuviera un rollo con otro amigo, más que conmigo. La cosa que más lo ha marcado es esta relación precisamente con Claudio Narea. Mira. O sea que como que en realidad, un poco diciendo y no quiero volver a traer esto, pero claro, no tiene que ver con algo homosexual, quizás necesariamente es algo con Era él. como una amistad enfermiza. Exacto, que ya traspasó cierto... También, a lo mejor tiene que ver con sus propios miedos. A lo mejor Jorge González es un tipo que él siempre se encontró feo. Ya. ¿Por qué no? Y finalmente conoce a Claudio, que llega a ser igual de talentoso que él, o es talentoso en otros aspectos que él no lo es tanto. Y tiene con él algo que no Y tiene con empieza nadie. esta relación que a veces sucede entre los amigos también, que hay una... O entre Envidia los poco hermanos sana. también, que hay, claro, que hay competencia, que hay cosas que... Es súper humano también, ¿no? Son historias súper reales. Y admiración. Real, absolutamente, sí, Claro. pues, obvio. Pero a pedido de Julio Ose. El hablador. Sí, aunque lo que pasa es que esta canción... Julio la pidió. A ver, La canción mala. mira, a ver, Después Jorge me anda haciendo amigo. Acá hay un consenso partiendo por el experto crítico musical Julio Ose, es que esta canción, digamos, puede llegar a ser un atentado para los oídos de varios. Sin embargo, el tema que hoy día nos convoca, que tiene que ver esta relación enfermiza que hay entre Jorge con Claudio, donde el primero persigue al segundo, tiene que ver con que termina al parecer graficándole en ciertas letras emblemáticas, como es aviador. Atención, digamos, esto un poquito más pasado a la punta, pero atención, ¿a qué se refiere con esto? Aquí a mí me parece que no hay tanta ambigüedad, a mí me parece que aquí ya se la tira más o menos directa. Atención, en caso de ir dirigida a Claudio Narea. De tu fiesta de cumpleaños con la sensación de que a más viejo te has puesto más cobarde. ¿A qué le tienes miedo, darling? ¿A qué le tienes miedo, macho? A ser cínico, ventrílocuo y muñeco otra vez. ¿A qué le tienes miedo, nena? A jubilar sin beneficios. ¿A que te borren del celular? ¿A qué le tienes miedo, sweetie? ¿A que te muerda la serpiente? ¿A que te claven por la espalda y no se sienta tan mal? Escuchas esa cuenta regresiva y tu amistad se escribe entre comillas. Ahora te vino el susto grande, ahora sientes que ya es muy tarde. El celular te voy a borrar.
Bueno, es una reacción muy de... Por ¿Y sabéis suerte no qué? me Y te acordaba voy a de- borrar el celular. Por suerte no me acordaba de esta canción. Ahí le borrar dice, esa ¿qué canción. tienes miedo? Pero ojo, ¿qué tienes miedo, macho, que te apuñalen por la espalda y te quede gustando? Claro. Bueno, Ahí dice está la ahí, gráfica, mira. escucha esa cuenta regresiva y tu amistad se escribe entre comillas. Ahora te vino el susto grande. Ahora sientes que ya es muy tarde. Del celular te voy a borrar, más lo que acabo de citar. Ay, ay, ay. Pero si tú te fijas, ya, ok, está clarísimo lo que Jorge González quiere decir con esa canción, pero también dice, ahora te viene un susto grande, como que antes no tenía Exacto. susto. ¿Y qué cada hora que tanto que habláis? Como un poco eso, ¿no? Deja algo... ¿De qué año algo es más esta que decir. canción? Perdón, ojo, un datito, que esto yo lo sé, digamos, por un amigo en común, y es que antes de escribir esta canción, le regala, entre de las tantas locuras que hace Jorge González con le regala un libro que se llama Aviador. Entonces, como, ¿Ya? ojo, se viene una canción para ti. Ah, Entonces, ¿De qué año es, ¿De Julio? qué año esta canción, Julio? ¿Aló? No estoy escuchando. No escucho. ¡Va a botar el celular! ¡Cuidado! Julio, ¿de qué año, más o menos, de qué época es mira, esta canción? oye, El Aviador? no, mira, ¿Te acordáis? sí, yo creo que... No, mira, pucha, es que lo que pasa es que es como que las canciones hablan por sí solas. Pero espérame, para entender el contexto, pero mira, ¿en qué año era más o aquí hay menos? un punto que es bien entretenido y si ya se quieren meter en el cimiento puro, porque durante los últimos días había una polémica bastante grande con el tema de Alescla. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Han cachado eso? Esta Sí. canción en un momento habla de Alescla. Algunos alumbrados dijeron que decían que Alescla o no sé cómo se pronuncia, no tengo amigos alemanes, era como te queda claro, ¿no? Te queda claro, algo así en alemán. Sí. Pues bien, Alescla era la forma en que Jorge le dice a Claudio hace, digamos, 30 años, ¿no? Ah, sí. O sea, Pero te das cuenta. es súper claro. O sea, de vez en cuando, porque Jorge suele hacer ese juego que hacemos mucho de decir el Trijevi, la Nami, ¿no? Perfecto, O sea, claro. A mí me decía Gilá. Alesca es Claudio Alejandro, ¿no? A mí me decía Gilá. Así, sin vuelta. Vamos, Gilá. Ven a Gilá. ¿Cómo te decía? ¿A Gilá? ¿Y yo iba a echar? Vamos. Oye, pero qué importante lo que va a hacer Julio, que a Jorge, digamos, artista, poeta, como quiera llamarlo, como es él, que le gustan estos juegos de palabras, de hablar con subterfugios, con entre líneas y todo lo demás. Jorge tiene un humor que es genial y el humor que unió a los prisioneros, todo tiene un sentido de humor genial. Oye, pero Julio, fíjate que a propósito de este tema aviador, digamos que tanto nos gusta, y donde parece que hay una categorización bastante explícita y fuerte respecto a la letra y con los recados que manda a dejar ahí, fíjate que Claudio Narea también en esta entrevista se refirió a ese tema en particular. Esto fue lo que dijo, mira, escucha. Cuando él canta en Aviador, ¿acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes miedo? Te voy a borrar. Dice, tu amistad se escribe entre comillas. Dice, ¿acaso tienes miedo que te claven por la espalda y no se sienta tan mal? Me está cantando a mí. Y cuando le preguntan de qué trata la canción, es incoherente su respuesta. La canción no es chistosa, no trata sobre cierta gente que cambió con el tiempo. La única canción que yo le escribí a Jorge González se llama Bórralo. Bórralo la lista, él no es más tu amigo. Eso dice la canción. ¿Y qué corresponde a él en Aviador? Te voy a borrar. Y le agrego el dato que antes de escribir esta canción le hace llegar como un regalo misterioso que él dice, ¿quién me mandó un regalo sin nombre ni nada? Él dice, me imagino quién debe ser. Y lo abre y es un libro Ahora, que se llama Aviador. Esta canción es Y después la canción. Es del año 2007. 2007. Sí. Jorge saca del grupo de Los Prisioneros el 2003 a Claudio y Los Prisioneros se separan definitivamente el año 2006. Entonces fue como en un recuerdo que le escribe esta canción, porque ahí ya como que se supone que no tenían ningún tipo de relación en esa época. Que Claudio y Jorge ya claro. no se ven, no son ni amigos. No son amigos, Ojo, nada. me acaba de llegar un dato, perdón, no, Julio, me dice que pese a que no se ven, desde esa época hasta ahora, me confirma esta persona que conoce a ambos, que tiene una relación de amistad con ambos, dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo que decirlo. Jorge va a las tocatas de Claudio. Ay, Ya. Y se la ¿Es apareció verdad, a las 2 de la mañana. Julio? Ahí me pasaba Estamos en hablando de la nuestro época en amigo que los común. prisioneros se habían separado en los años 90. ¿Ya? Jorge aparecía en las tocatas de Claudio. Ajá. Bien,
era bien... Pero parecía... Pero para. Igual fue. Pero parecía para como apoyarlo, para ser él el centro de atención y arruinarle la No, Viola. a- No, dice mi amigo que él se hace notar en el público, pero para que lo vea él y después ahí sigue haciendo lo suyo. Sí, yo me acuerdo en especial de una tocata en Buchef, ¿Ves? donde cuando los prisioneros se habían separado, digamos, te estoy hablando del año 94, Perfecto. donde Jorge aparecía ahí. Mira, en el fondo los prisioneros se quieren mucho entre ellos, son cabros chicos fueron cabros chicos que se conocieron a los 14 años, digamos. Son amistades con raíces súper profundas y uno sabe que los mejores amigos suelen convertirse en los peores enemigos, ¿no? Sí, claro, digamos. Porque pero es como- el conocimiento es demasiado profundo, ¿no? Es como fuerte. Mira, pero chicos, a mí me gustaría un poquito recapitular. Julio, por favor. Recordemos, siempre que estamos hablando de los prisioneros, recordemos que estamos hablando del Baluarte, recordemos que esos 4 primeros discos son una maravilla. Son patrimonio, son patrimonio. No, nada que decir. Es historia. ¿Aló, Julio, sí. Julio, esa batería no daba más. Es Lo tanta historia sabíamos. que Julio se desmayó. Mira, ¿Quién no perdón, pagó la prisionero y cuenta del desmayó. celular Sí, en este canal? perdió- digo yo? De hecho, Perdió todo aire. esto va a salir en el próximo Aló. Julio Julio 12. se le dio un baile. Ahí está, Julio. ¿Así? ¿Volví? Ahí Sí. Sí, pensé que... Sacaron hasta la foto. Pensamos que le había bajado un Jorge González en conferencia de prensa, pero estás ahí, qué bueno. Julio, retoma por favor tus palabras que son tremendamente importantes a esta hora. Hay mucha gente que nos está viendo y la verdad es que no nos podemos olvidar de la historia, lo que significan para nuestro país. Entregando no solo para la datos de primera música, mano. los prisioneros. Sí, porque es como una lata que les demos como, digamos, carne para ese cupé, no es plan y todas esas mierditas que como que se dedican a fagocitar a la gente, ¿cachai? Claro. Oye, Julio, perdón, quizás aquí voy a pecar de naif, de inocentón, pero Era naif. tras tantas Esas cosas... son las mejores preguntas, compañeros. Grande maestro, tras tantas cosas que han pasado, y si tú miras cronológicamente la historia de los prisioneros, su luna de miel fue bastante más corta de lo que fueron las peleas, las divisiones, las infidelidades, las traiciones y todo lo que hemos conversado esta mañana. Pero, ¿tú crees que existe alguna posibilidad aún de que ellos se vuelvan a reunir? Uf. Yo no sé, man, yo no creo, man. Yo ahora no creo, pero la verdad conocemos historias de gente que se ha sacado los ojos por la prensa y se ha reunido, ¿no? O sea, los mismos Rolling Stones, digamos. Y esta misma historia, o sea, ellos han peleado a muerte. Yo creo que podrían volver. Yo creo que no es tan raro, Yo ojo, tampoco. porque en este proceso que está haciendo Claudio, que es exorcizar sus demonios, de alguna manera dar a conocer su verdad, yo creo que él queda tranquilo consigo mismo. Y al quedar tranquilo consigo mismo, quizás hoy día puede Sí, pero trabajar con Jorge en un nuevo proyecto, volver con Miguel y hacer Los Prisioneros, pero desde otra parada, desde otra perspectiva, porque él ya no va a enfrentar la relación con Jorge de manera distinta. Claro, Pero no está de igual. faltaría un paso de Jorge en esto también. Sí, pero es que lo que pasa, sí, yo creo que eso definitivamente depende de que Jorge cambie el switch, de que Jorge se sane. Recordemos De reconocer recordemos que Jorge ha viajado de país en país, lleva no sé cuántos años escapando de algo, ¿no? Escapando de sí mismo, escapando de... Escapando, Julio, buscando y la un mejor vida, artista ¿no? atormentado, ¿no? Jorge Alfonso Alcalde, Jorge Rambó, Jorge... Violeta Parra, por último, no sé. ¿no? Claro. Jorge González está acá ahora en Chile porque vino, se supone, a grabar para este disco tributo a Cerati, una canción con Cecilia Menábar. No sé si has escuchado algo tú. No sé, no sé, yo no tengo contacto con Jorge hace rato, de vez en cuando nos hemos encontrado y o sea, buena onda, yo la verdad el respeto que uno le puede tener a Jorge González, digamos, es el respeto que uno le tiene a un grande nomás. Por cierto, un artista. Y el mismo respeto que le tengo a Claudio Narea y el mismo respeto que le tengo a Miguel Tapia, digamos, ¿no? Exacto. Julio Ose, tremendo periodista y biógrafo. Mantente con nosotros. Te quiero invitar a revisar las palabras Anoche Mentiras Verdaderas de Claudio Narea, en el que revela un poco lo que ha sido su historia, su verdad, ante esta histórica y conflictiva situación y convivencia con Jorge González. Pongan atención, mira. Cuando en el 2007 yo tuve otra relación, me separé de Claudia después de 20 años juntos. Y conocí a Nadia y estuve con ella y tuvimos una hija que se llama Elisa. De pronto empiezan a llegarnos unos correos misteriosos. Correos muy mala onda de una tal Carola. Carola nos escribe a nosotros
en el fondo lo que no quería es que yo conociera a mi hija. Eso buscaba, como separarme de nadie que yo no conozca ni a mi hija. En algún momento, que ya íbamos a ir a investigaciones, llevábamos un mes recibiendo mensajes. Y era como, ¿qué onda? O sea, y de repente incluso nadie me decía, oye, no solo mensajes, también cosas telefónicas, acoso telefónico. Me acaban de llamar de este número, me decía. Y yo llamaba, no contestaban, qué sé yo. Después me decía, para decirle, por supuesto, cosas feas. Después me decía, me decía, ¿estás sentado al lado de un piano? Yo decía, sí, porque me llamaba y, sí, me acaban de llamar para decirme eso. Entonces, por ejemplo, eso, aparte de los correos, y de repente, porque en un correo que le llega a ella, porque a mí también me llegaba, habían cosas muy personales de ella. Era como, le refregaban en la cara una historia de ella que nadie tenía por qué saber. Cierta gente las conocían, pero eran muy pocas y había una obsesión de esta persona que estaba escribiendo conmigo, con Claudia y con ella. Y de pronto ella me dice, yo le digo, la llamo por teléfono y dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a investigaciones, esto ya no puede seguir. Y me dice, no es necesario. ¿Por qué? Ya sé quién es. ¿Quién? Jorge. Carola Llorí. Carola Llorí. Pero, ¿por qué? Le dije yo, ¿cómo Jorge? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser él? Me dijo, porque habían cosas aquí que me empieza a explicar toda su teoría. Yo le dije, ya, voy para allá, tienes que mostrarme esos correos porque... No, es que no te los puedo mostrar, me dice. ¿Pero cómo no me las va a mostrar? Es que tienen cosas privadas, me dijo, cosas que yo no quiero que nadie sepa, que aquí están escritas. Entonces, ¿pero cómo no me las va a poder mostrar? Le decía yo voy de inmediato, le dije. Claro, yo tenía unas reuniones, tenía que pasar a algunos lados antes, y antes de que yo llegara me llama y me dice, ¿sabes qué? Ahora llegó un correo recién, un correo que ya sí te puedo mostrar porque no dice nada mío. Le dije, voy. Me muestra el correo y era como similar a los correos digamos, quitando la cosa sexual, similar a las cartas que encontré dirigidas a Claudia. ¿Similar en las palabras? En las palabras, similar en las palabras, similar en la forma de redactar. Sí. Entonces me muestra esto y yo digo, sí, como que parece, pero es muy peleado. Todo lo que dice es muy raro. Era como, alguien se quiere hacer pasar por Jorge. ¿Tú en esa época no le dabas crédito a una personalidad obsesiva de Jorge? No, o sea, piensa que me echó de la banda el año 2003, septiembre del 2003. Todo ese año casi no me hablaba, o sea, era una relación muy rara, muy mala onda. Me echó de la banda y después yo me enteraba todo el tiempo que estaba tocando con Miguel, con Gonzalo, no sé con quién tocaba, Álvaro Enríquez, y que los discursos contra Narea, en este caso, eran habituales. O sea, yo cito algunos en el libro. Era como una furia que después incluso la llevan al libro. La furia que tira Maldito Sudaca contra mí, el libro que escribió Emiliano Aguayo, es horrorosa. O sea, hay páginas, hay acusaciones al voleo, sin ningún argumento, me tratan de envidioso, ladrón, sin talento, ¿qué más? De que remáis para atrás en el fondo. Claro, trata el enemigo interno de la banda, o sea... Mira, durante 2 años, Jorge lo único que hizo fue despotricar contra mí. 2003, 2004, 2005. 2006, los prisioneros se separan. Miguel deja de tocar con él, Miguel se pelea. Claudio, antes de eso, en la época de cuando tú mencionabas que estaban tocando Los Prisioneros con Álvaro Enrique en ese instante, bueno, hay una imagen que ya es prácticamente icónica a estas alturas, que es cuando Jorge bota todos los micrófonos en la conferencia de prensa ante preguntas reiteradas del por qué se había ido Claudio. Esto fue inmediatamente después de que tú habías mandado una carta. ¿Podemos ver, por favor, esas imágenes? Dale, con la carta que en área, ya. Bueno, ya, eso era todo. ¿Era normal este tipo de reacciones de Jorge? Eso es lo que hizo en mi casa. Eso es lo que hizo en mi casa, después lo hizo cuando estábamos en reunión con Carlos y con Miguel. O sea, una reunión que tuvimos en abril del 2003 fue terrible. O sea, a Carlos se le caían las lágrimas, o sea, no se puso a llorar, pero era tal el impacto, la violencia de Jorge. Y la violencia vino porque yo quería
es que en el fondo grabamos un disco que yo no quería sacar, el del 2003. O sea, yo no lo quería sacar de esa forma. Quería sacar un disco con ellos, obviamente, pero no un disco hecho de esa forma y tan malo. Yo lo encuentro malo ese disco. Pero además que pensaba que teníamos la capacidad de hacer un buen disco. Y creo que ahí nos equivocamos. O sea, digo yo no sé qué podía hacer. Nuevamente, ¿qué podía hacer? Irme a la banda. Yo no estaba a gusto. Pero habían 2 consejeros que yo tenía, 2 amigos. Hablaba con ellos 2 y uno me decía, ándate. Otro me decía, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a ser tú quien se vaya a la banda de nuevo? Entonces, ahí yo tenía que pensar, si me iba, escándalo. Si me quedaba, tenía que ser para seguir haciendo buenos discos, no para seguir siendo el arroz graneado de Jorge para que sacara su disco. Porque a mí su disco no me interpretaba para nada. Julio Voces, biógrafo de Los Prisioneros y periodista especializado en música. Crítico musical. La Junta le planteaba, claro, Claudio Narea se pelea con Jorge González nuevamente y decide irse. Ahora, ¿fue él quien se debía ir de Los Prisioneros el año 2003? Porque a la larga y al final del camino fue Miguel Tapia también se pelea con Jorge González y también se va y la banda se termina. ¿Era ese el camino, Julio? Mira, yo creo que la respuesta, a ver, primero dos observaciones. Son estas cosas, los correos y todas esas cosas alambicadas las que ya escapan ahí de mi feudo, y creo que para la gente que nos gusta la música de Los Prisioneros y que para los que fueron importantes son dolorosas, ¿cachai? Y yo entiendo que es parte del proceso de Claudio, pero a mí la verdad me abruma. Yo ya no sé qué opinar porque escapa de mi competencia. Ahora, mi segunda observación es que si Los Prisioneros se van a juntar para hacer discos como los que hicieron después de Estadio Nacional, yo creo que es mejor que no se junten. Tremendas palabras. Julio Voces, este aplauso generoso, cariñoso para ti. Es con todo cariño del mundo, todo el equipo de Mañaneros. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Un abrazo gigante, maestro, y que te vaya muy bien. Dígalo. Antes quiero decir 2 cosas. Primero, que me pusieron una tele recién, y lo único que quiero comentar es que amarillo está mi sol. Que amarillo está mi sol. Besos. Al estilo Jorge González. Ya, no le tiren los cortes. ¿Y qué más? Y segundo, díganle a Javier Urrutia que me responda a los mails. Ya llegó el mensaje. Tiene su monitor ahí en Los Prisioneros. Un abrazo. Excelente. Gracias, Julio. Que estés muy bien. Buen día. Muchas gracias. Lo que dijo Julio a la Julia, como que la Julia se subió al guindo un poco. Ay, Y ahora que está lipofílica. Ya, pues, cuando son las 11:32 seguimos avanzando en nuestro programa Mañaneros, por supuesto, porque ayer, Felipe, el INE entregó los nuevos números en cuanto al desempleo y la verdad es que las noticias son bastante desalentadoras. Es más, incluso existe un estudio que reveló que las familias que tienen a un integrante cesante aumentaron en un 46%. Tremendo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a la nota, después lo explica acá el tremendo economista Víctor Salas. Complicado momento vive nuestro país luego de que el último estudio del Instituto Nacional de Estadísticas señalara que la tasa de desempleo llegó a un 6,7% en este trimestre. Esto mayormente afecta a las familias del país en donde uno de sus integrantes se encuentra sin trabajo, cuando el porcentaje de los cesantes dentro del hogar también aumentó en un 46% en este mes. Entregan una cifra global de 6,7% de desempleo, que constituye un 0,2% aumento en relación al trimestre inmediatamente anterior y un 1% superior al mismo trimestre en el año pasado. Esta cifra de casi un 50% fue resultado de un estudio de la encuesta de percepción del desempleo de Libertad y Desarrollo. Es el registro más alto desde 2010, subiendo 5 puntos por encima del promedio en los últimos 10 años. ¿Cuál será el motivo para que el desempleo haya aumentado tanto en esta época? Nosotros vemos estas cifras más o menos en lo que el rango que se esperaba. Es esperable también que haya un alza en el desempleo por fenómenos de estacionalidad en estos momentos, en pleno invierno, donde los fenómenos estacionales como la cosecha o el turismo evidentemente generan menor empleo.
Las expectativas de los analistas en cuanto al porcentaje de desempleo fueron superadas, ya que sus resultados no suponían pasar el 6,6% en su incremento. Al parecer, el tema de la desaceleración ha sido factor importante, influyendo de manera determinante en este resultado. Bueno, en realidad está bastante complicado el tema. Yo, de hecho, ahora justo también estábamos conversando que ahora hay que cuidar un poco los intereses los monetarios, porque en realidad la cosa no se ve muy buena. Este no era el ritmo de Chile. ¿Qué le parece que las cosas estén como estén ahora en la tasa de desempleo? Me parece lamentable porque nos había costado tanto, por lo menos, imaginarnos que iba a ser un país desarrollándose. Eso es culpa del gobierno, nada más. ¿Qué le parece que haya llegado en el fondo a esta cifra que realmente es preocupante? Muy mala, mala porque afecta no a los de arriba, sino que a todos los que trabajamos. Si la gente que queda sin trabajo, que no encuentra, ven las deudas. Siempre hemos podido apreciar que mayoritariamente es el hombre quien mantiene la casa. Por ende, los rubros en que más se mueven estos son construcción y minería, entre otros, sectores que irónicamente son los más afectados de esta alza. Hubo y ha habido, esto no es misterio, una alza en el desempleo en materias de construcción, de minería, también en menor medida comercio. Son los sectores que no hay que sorprenderse, son los sectores que también contratan mayor cantidad de personas y por tanto ahí están las mayores magnitudes. Otro tema preocupante es que la cantidad de chilenos que tiene temor de perder sus empleos también ha ido en aumento, al igual que las personas que dicen estar más pendientes de tener mejor sueldo por sobrecuidar sus puestos para mantenerse asegurados. ¿Qué le parece que hoy en día la gente esté asustada y que los van a echar de sus trabajos, que no estén contentos en las pegas? Creo que es una consecuencia lógica de la situación económica mundial y en particular la del país. Ahora, yo creo que en este caso tiene que ver algo la reforma tributaria que el gobierno ha impulsado, ¿no? Me parece mal porque eso nos ayuda como que crea una actitud negativa hacia el desempleo finalmente, pues, como que van a andar todos con miedo. ¿Debería estar uno más tranquilo y preocuparse de mantener el puesto que tiene? Claro, no debería preocuparse de eso, debería preocuparse de trabajar. Una situación compleja para miles de chilenos que tienen que mantener sus casas y que lamentablemente no han podido encontrar trabajo para sustentarse. Cifras en donde se espera que el gobierno tome medidas para poder revertir finalmente la situación actual. Para entender por qué sube la cesantía, y no solo eso, de quién es la culpa de que la cesantía en Chile esté aumentando. Estamos junto al tremendo economista Víctor Salas de la Universidad de Chile. Don Víctor, gusto tenerlo nuevamente en el programa. ¿Cómo está? Don Víctor, de la gloriosa Universidad de Chile. Exactamente. Ay, perdón, trimestre. Trimestre móvil. Muy bien. Ultuduli. Gran profesora. Atención, algunos datos. Agosto. Se esperaba que fuera un 6.6, fue finalmente un 6.7 y es la más alta desde el 2010. ¿Esas cifras están correctas, don Víctor? Sí, sí. El problema es que uno dice 6,7 y parece una cifra aceptable o menor. Es bastante baja, digamos, en relación con todo el proceso que hemos traído de desaceleración que ha sido bastante profundo viene del 2012, digamos, que bajó un punto del PIB entre el 2012 y el fines del 2013, pero en este año, digamos, se ha profundizado más y ya estamos cerca de 2 puntos. Tenemos en el último trimestre un crecimiento del 1,9% del PIB. ¿Por qué digo PIB con empleo? Porque el empleo va a depender de lo que se produzca en la economía, ¿te fijas? Y entonces, si la gente no está produciendo y vendiendo, los empresarios, los productores, entonces no van a poder contratar o mantener la contratación. Entonces, esta es una buena cifra, digamos, desde el punto de vista de lo que nos ha estado pasando, desde el punto de la economía, que estamos creciendo, pero a tasas muy bajas. Y entonces se ha mantenido la tasa de desempleo. Fíjate que la tasa de desempleo del último año ha fluctuado alrededor de 6,5. En eso hemos estado. Y esta es la que se está empezando a mostrar y a escapar. Ahora aquí hay factores... ¿Puede seguir creciendo? ¿Ah? ¿Puede seguir creciendo lo que queda del año? ¿Puede aumentar? Ah, sí, claro. Hay dos factores aquí. Uno que es estacionalidad. Estamos hablando de junio, julio y agosto, que son los meses de invierno. Claro, y en verano y ahí hay estacionalidad. La agricultura tiene estacionalidad y este año, a esta altura del año,
no contrata tanta gente como a partir de septiembre, fines de septiembre, octubre, noviembre. Don Víctor, y ahí en adelante. Antes de continuar con la cifra, solo una pregunta. De las críticas que se hace respecto al tema del empleo que se hizo sobre todo en el gobierno anterior y que este gobierno también se ha encargado de reafirmar, la calidad del empleo. El tipo de empleo que hay, porque una cosa es que, claro, puede haber un desempleo bajo, pero el tipo de empleo no es muy bueno. ¿Cómo lo calificaría usted? Mira, ahí normalmente uno usa el concepto de si lo que está creciendo es el empleo asalariado, con contrato, y o el por cuenta propia. El por cuenta propia es gente que está desocupada y que hace alguna cosa que le permite tener un ingreso y para parar la olla, claro. Claro, para mantenerse, digamos. Es como pagarse su propio sueldo, pero en realidad en el momento que pueda, digamos, se cambia a un empleo asalariado. Y eso, curiosamente, en este periodo ha estado creciendo a la misma velocidad casi. O sea, no hay una discriminación. Usted dice que esta cifra igual es buena, pero resulta que es buena para la situación de la economía. ha aumentado en un 46% la cifra de personas que tienen a alguien cesante en la familia. Entonces, el drama de la cesantía igual está Desde luego, estamos hablando estamos hablando de 560.000 personas, ¿ah? Con los que entran a buscar trabajo, que son como 34.000, digamos. Perfecto, o sea, no estamos, fíjate que la gente que trabaja, los ocupados son 7.800.000, más o menos. Y la fuerza de trabajo es 8.300.000. Entonces estamos hablando de esas 500, no estoy bajando el valor de la cifra, está bien. pero te estoy colocando el contexto. Ahora, ¿qué tiene que nacional. pasar para que esto baje y en Chile haya más pega? Bueno, tiene que crecer el producto. ¿Y eso ¿Nosotros podemos hacer algo para eso? Bueno, lo que está haciendo y acaba de hacer, digamos, anunciar la presidenta, es que el presupuesto del próximo año va a crecer en un 9,8%, digamos, con énfasis en inversión, pero eso estamos hablando de inversión en infraestructura, en equipamiento, es decir... Y eso da pega. Claro, porque multiplica mucho. La construcción es muy multiplicativa porque empieza casi inmediato el efecto... a demandar muchos bienes que hay que incorporar a cualquier edificio, mano de obra, y eso significa que el resto de los productores empieza a sentir que le demanda. Pero eso no puede pasar, perdón, y eso no puede provocar que, como decía Eduardo respecto a la cifra de la cantidad de cesantes por familia que ha aumentado, en fin, no puede provocar que justamente el salario sea menor, o sea, baje un poquito tal de, oye, prefiero tener un pitutito, un pololito, una peguita. Es probable. Pero aunque me paguen menos, pero eso también de alguna manera precariza el mercado laboral. Pero es probable. ¿Sabes lo que va a pasar? Es muy simple. En la medida que la construcción vuelva a dinamizarse, vamos a tener las situaciones que teníamos hace medio año atrás. ¿Y cuándo se va a producir eso, don Víctor? Yo diría que de aquí a fin de año hay que esperar una reacción. Hay varios factores aquí, no hay uno solo. Hay un factor que son las expectativas. Y los empresarios funcionan con expectativas. Los consumidores funcionamos con expectativas. Todos tenemos expectativas de cómo se va a mover los trabajadores. Si yo tengo que buscar pega, digamos, ¿no es cierto? Digo, hoy día me doy cuenta de que no tengo tantas dificultades para encontrar pega con estas cifras, digamos, ¿no? Con estos porcentajes de desempleo. Y entonces, claro, todavía no. Pero las expectativas están bajas, la gente no tiene mucha confianza. Por eso te digo, o sea, en la medida que las expectativas, pero las expectativas pueden cambiar. No son manipulables así directamente, pero tú puedes generar mensajes. Y un mensaje que yo entiendo que dos mensajes de política económica. Uno de política monetaria, que el Banco Central ha estado bajando la tasa de política monetaria, que permite que baje la tasa de interés. No ha bajado mucho, porque a los bancos no les gusta bajar la tasa de interés. Ganan menos. Pero, obvio. Claro, un poco menos. Pero sí, ¿sabes lo que ha provocado? Es que hay más liquidez en la economía. Entonces, te pueden prestar a la misma tasa de interés, pero te pueden prestar más. A los que quieren hacer operación, que quieren comprarse una casa, comprar casas, en fin. Eso no ¿ahora ha es un buen cambiado. momento para comprar casa? Yo diría que, claro, si tú tienes relativamente seguro tu renta. Es que por eso te digo, o sea, cuando claro, eso se va combinando. Desempleo, uno empieza a tener susto. En la economía siempre hay incertidumbre, eso es un factor. No es una ciencia exacta. No, y la realidad económica es de incertidumbre. Yo siempre le digo a mis alumnos, oye, mira, el rol del empresario es el riesgo. Un empresario que llora que le den seguridad no es empresario, quiere ser funcionario, más bien, ¿no? Entonces, ese es su desafío. Conseguir de que se produzca y se genere actividad productiva, es donde él va a ganar, desde luego. Pero tiene que correr los riesgos. Ahora, todos vivimos en la incertidumbre. Lo que hay que hacer es manejar
un estado de Pero por eso le digo, incertidumbre esta que sea aceptable para todos. incertidumbre al final de año se ve, las expectativas dicen que podría mejorar esta situación en la economía en nuestro país. Así es. Sí. Ya, o sea que 2015 Una sería un buen incertidumbre año. fuerte en lo que se provocó con la reforma tributaria. Claro, pero el 2015 entonces sería un año mejor que este. Hay otras situaciones que son reales. Uno ve cifras, por ejemplo, de la economía, ¿no es cierto? Dice, mire, la inversión bajó y hay muchos proyectos que se bajaron. La SOFOPA nos entrega un informe del 2014. La Sociedad de Fomento Fabril. 74.000 millones, digamos. ¿Y qué es lo que ve uno? 44.000 millones son proyectos de minería y de energía. Y algo alcanzamos a tocar tangencialmente, pero perdón, yo. Quería decir, perdón. disculpe Solo usted, quería no, después complementar. profesor, solo una pregunta. Acá algo se dijo de manera tangencial. La reforma tributaria finalmente puede afectar positivo o negativamente la tasa de desempleo de aquí a fin de año. Don Víctor, no me conteste No, ahora. no, Quiero no que responda. piense bien su respuesta y me la dé a la vuelta esta pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en conversación con don Víctor Sara, economista de la Universidad de Chile, Felipe Villar, la De Julita. Santiago. Perdón, de la Universidad de Santiago. De Chile. Mentira. Santiago de Chile. No, pero está bien, pero me Universidad de disculpo. Santiago. Ahora yo... Como secretario fallado. Sí, pero yo estudié ingeniería comercial en economía en la Universidad de Chile. ¡Toma! Ahí está. Ahí sí. Después me fui a doctorar a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y ahí volví a la Universidad de Santiago. ¿Y es colocolino? No. Sí. Muy bien, como para conocerlo más. Conociendo al economista se llama la sección. Grande maestro. Pero universidades no tienen, ¿ah? No, nada. La Universidad de Chile sí tiene. Y los otros no tienen estadio. Claro, gracias a Pinochet tienen estadio. Han pasado 40 años, ya corte. Oye, pero Sí, se pues. desordenó esta cuestión. Vamos al tema. Sos honorario, señor, po. Felipe Señores. Vidal había dejado una Señores. pregunta planteada a don Víctor antes de la pausa. Felipe. Sí, yo le quería hacer una pregunta, profesor. Respecto al tema de la reforma tributaria, que ya se aprobó, se promulgó, en fin. ¿Va a afectar, cree usted, positiva o negativamente al desempleo? A ver, la reforma tributaria es un cambio que el empresariado ya tenía aceptado, internalizado, como decimos los economistas, en las decisiones durante la campaña del 2013. De tal forma que se veía que iba a haber un cambio en el tipo de impuesto, en el tamaño de los impuestos que iban a pagar. Incluso, más aún, cuando se comenzó a discutir fuertemente esto, ¿sabes tú qué es lo que hizo la Confederación? De la Producción y el De Comercio. la Producción y el Comercio. Hizo una propuesta donde venía exactamente ese 27%. Dijo, mire, subamos ese impuesto y no hagamos ninguna otra cosa con los otros impuestos. Entonces, ¿no es cierto que lo que se dice popularmente, que de alguna manera los empresarios se asustaron con este tema de la reforma y eso también habría aumentado la desaceleración? Bueno, por eso, en eso estaba hablando de la inversión, ¿no es cierto? Recién. Adelante, ok. Diciendo, mire, la inversión bajó. Hay un conjunto grande de proyectos que se bajaron, pero son en un porcentaje importante de la minería y de la energía. ¿Y eso aumenta el desempleo? ¿O no? Poco, porque son sectores que contratan poco. Ya. Pero son dinámicos en términos de demandas hacia cuánto a la otros lados. construcción? Pero espérate, entonces, pero la minería tiene ciclos de inversión. Claro. Y entonces, eso, porque además se hacen con recursos externos, normalmente fluyen capitales desde afuera, interesados, inversionistas externos, que nos instalan proyectos y grandes proyectos y desarrollan. Pero eso hace un proceso cíclico de 4, 5, 6, 8 años, dependiendo de dónde encuentren los recursos y las posibilidades de desarrollo. ¿Y cómo se entiende, perdón, ese ciclo desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista de la fuerza laboral? Porque cuando se habla de esto del ciclo minero, que yo lo sigo un poquito, dice, ya, sí, está bien, pero el empresario, digámoslo, sigue ganando plata igual. Pero ¿qué pasa con el mercado laboral? Con la señora, con el caballero que dice el ciclo minero y yo no pasa nada con el cobre, pero yo... Claro, ¿Qué pasa conmigo? Es que eso se va a traducir en que la minería, en vez de aportar un 6 o un 8% al producto, va a aportar 6%. Claro. O sea, no va a bajar sus niveles de producción o los nuevos proyectos no van a entrar.
esa es una respuesta respecto de que efectivamente el impacto que van a tener por las exportaciones no va a llegar los impuestos, las ventajas que tienen por el precio internacional del cobre y los impuestos que pagan, digamos, pocos son los que pagan la minería, pero en fin, quedaron fuera de la reforma, entre paréntesis. O sea, y tampoco les van a cobrar más, ese es el problema. Claro. Sí, hay un royalty ahí, digamos, que fue acordado hace años atrás. Un vituperio poco. Claro, que es muy poco. En realidad yo normalmente digo que eso no es royalty, es un impuesto nomás, porque los royalties son bastante más altos a nivel mundial. Pero la minería entonces se mete de otras maneras a la economía, como consigue utilidades, financia 4.000, 6.000, don Víctor, 8.000 millones de dólares para financiar el presupuesto de la nación. Claro, don Víctor, la reforma tributaria trae un montón de incertidumbre y hoy día, Felipe, suben los cigarros, si no me equivoco, y también el alcohol. ¿Y las bebidas azucaradas también? Y las bebidas azucaradas. Fíjate que 2.300 millones de dólares de los 8.000 un poquito más que se supone que se van a recaudar por la reforma tributaria. 2.300 millones de dólares de los 8.000 y un poco más de la reforma tributaria. ¿Quién lo va a financiar? El alza en el impuesto al tabaco y a las bebidas alcohólicas. Eduardo, tú me puedes ayudar, ¿no? Pero Felipe, encantado. Le voy a tener un datito nomás. Usted que fuma, en promedio 600 pesos va a subir el precio de la cajetilla de cigarro. Sí, bueno, ojo que acá, don Víctor, a propósito del tema del tabaco, mientras Eduardo anota también... Son los así llamados impuestos correctivos. Impuestos correctivos, exactamente. Oiga, pero se habla mucho del tema del aumento en el contrabando de los cigarros. Eso seguramente va a pasar. Eso desde el punto de vista del mercado y desde el punto de vista de la salud económico, digamos, en temas de dinero. ¿En qué afecta esto a la economía? Hay dos factores ahí en el tabaco mismo, digamos. Claro, es probable que haya más competencia y entren la posibilidad de tabacos desde fuera, digamos, a competir por precio. Entonces van a ser malos o van a ser deficientes o no van a dar los mismos agrados que dan a los fumadores. Entonces los fumadores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mantener su relación oficial, digamos, con lo que consumían habitualmente. El domingo, en las cartas al director, había un señor que decía tanto que se agradeció a la gente y a muchas personas, no sé qué, por la reforma tributaria, por el acuerdo de la reforma tributaria. Pero los que van a pagar la reforma tributaria son los empresarios y nadie les agradeció. ¿Son los empresarios los que pagan la reforma tributaria o somos los consumidores a través del costo con el alza del tabaco, con el alcohol y en tantos productos que se va a ver? Son pequeñas cantidades las que se van a recaudar ahí. ¿Quién paga la reforma? ¿Nosotros que consumimos productos que van a ser más caros o no? Van a pagar, se les va a subir desde ahora, desde el 20 al 27% el impuesto. De tal manera que ahí efectivamente va a haber un proceso de redistribución de la renta porque la mayor cantidad de la recaudación va a provenir en régimen desde ese impuesto, digamos, no de estos otros. A ver, mi visión de todos estos impuestos adicionales, correctivos, medioambientales y todo eso, es que, y varios otros que se perdieron en el camino, digamos, porque es que la gente que hizo la propuesta de reforma tributaria quería hacer un buen sistema de reforma de tributación que fuera lo menos elusible posible, lo más que corrigiera lo más posible la economía. Y eso no es posible, o sea, eso siempre es un acuerdo político. Don Víctor, como siempre, es un gusto tenerlo acá. Este aplauso es para usted. Muchísimas gracias por explicarnos con perita y con manzana este tema de la cesantía que lamentablemente aumentó y el de la reforma tributaria. Gracias. ¿Tiene un consejo, Salfate? Pero lo cierto es que nosotros aquí en Mañanero nos preocupamos por su salud. Y son muchas las personas que están consumiendo ahora leche sin lactosa porque piensan que es mejor o definitivamente muchos de ellos tienen intolerancia a la lactosa y han encontrado en esta leche una solución. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro y hay ciertas personas que no deberían consumir esta leche sin lactosa. ¿Quiénes son? Les contamos los peligros de la leche sin lactosa en la siguiente nota y después lo conversamos aquí con nuestra nutricionista Carolita, que ya está instalada. Los productos sin lactosa fueron integrados al mercado como una alternativa para las personas con intolerancia a esta.
Sin embargo, en sus envases no está advertido que no es apto para personas que padecen de diabetes, convirtiéndose en un verdadero riesgo. En realidad no es que no sea apto para ello. El problema es que la lactosa es el azúcar de la leche que retrasa un poquito el tema de la absorción del azúcar. Es un azúcar de lenta absorción, entonces en general la lactosa que esté presente en los lácteos es muy bueno para los diabéticos. Pero si nosotros se la sacamos, le quitamos esta cualidad al lácteo, lo cual hace que en el fondo no tenga la propiedad de absorberse lento. Esto derriba el mito de pensar que estos productos serían mucho más sanos, siendo un alimento con alto nivel glicémico. Por lo mismo, el que no esté etiquetado sus efectos para la población diabética en Chile, que ocupa un 9,5%, representa un verdadero peligro. ¿Cuál sería la alimentación ideal para una persona que sufre de diabetes? Todos los azúcares simples, el azúcar de mesa, pasteles y cosas dulces están absolutamente prohibidas en estos pacientes. Pero como recomendación general, antes la alimentación apuntaba más a prohibir todo tipo de carbohidratos. Hoy en día sabemos que es importante disminuir, que los pacientes pueden comer pero en porciones adecuadas. Para las personas completamente sanas, la leche sin lactosa no provocaría ningún problema. Pero para alguien que es diabético, que tenga resistencia a la insulina o sea obeso, es un tema serio. ¿Qué tan grave podría ser esto? Si lo consumes solo como colación, solo el lácteo sin lactosa es grave porque va a bajar demasiado la glicemia y va a ser una hipoglicemia que puede generar, como te dije, un desmayo. Pero si lo consume asociado a lo mejor a algún tipo de carbohidrato de lenta absorción con un índice glicémico bajo, podría no tener ningún efecto dañino para él. Cuando se consume leche o yogur normal, es decir, con lactosa, el azúcar demora un par de horas en absorberse. Por lo tanto, el aumento de la glicemia es lento y moderado. Cuando pasa lo contrario y toma leche sin lactosa, lo que está haciendo es beber un vaso equivalente a una cuchara llena de azúcar, que a diferencia del anterior, se absorbe rápidamente. Lo que pasa es que el azúcar de la leche es la lactosa y este es un disacárido. Y este tiene un mecanismo un poco más lento en llegar a absorción. En cambio, si nosotros a un paciente diabético le indicamos una leche sin lactosa, este azúcar es como si se tomara la leche con azúcar refinada. Por lo tanto, la absorción es mucho más rápida, por eso podría generar en algunos casos pic de hiperglicemia. Un tema preocupante que la Corporación Nacional de Consumidores advirtió y que desde hoy debe tener presente. Para comprender un poco más cuál es el real peligro en tomar leche sin lactosa, y también hay algunos conceptos que comienzan a aparecer, la lactasa, esta enzima. ¿De qué se trata toda esta situación? Pongan atención porque está con nosotros la nutricionista Carolina Rojas de Viet Santé. Carola, a ver, por favor, con pizarra necesito que nos explique con claridad qué es lo que está sucediendo. ¿Es realmente peligroso tomar yogur o leche sin lactosa para la gente que sufre de diabetes? Porque hay polémica. Sí, hay controversia. Bueno, lo importante es que quede súper claro que los lácteos en general son un muy buen aportadores de proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales, y en general son bastante beneficiosos. Yo por lo menos con mis pacientes lo ocupo generalmente. Quiero dejar claro dos cosas. Un concepto que es la lactosa, que es el azúcar propia de la leche, digamos, y la lactasa, que es la enzima que va a digerir esta lactosa. ¿Ya? Cuando hay una intolerancia a la lactosa... Perdón. La lactosa es el azúcar de la leche. Exacto. Tú tienes intolerancia a esta, que es la lactosa, el azúcar de la leche, que tu cuerpo no sabe cómo procesarla. Enzima que digiere la lactosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los intolerantes a la lactosa, la lactasa hay un déficit de lactasa, por lo tanto se provocan estos síntomas gastrointestinales, cólicos, de azúcar por cómo su cuerpo lo procesa. Ajá. Lo ideal es que tengamos claro que el lácteo sin lactosa no es que no tenga lactosa, es que viene con la enzima lactasa. Ya, por lo tanto, ingresa a nuestro cuerpo de la misma manera que un lácteo normal. Ya, y eso que venga con lactasa hace que una persona con prediabetes o resistencia a la insulina o diabetes de frentón le provoque y le puede llegar a provocar una alza de la... Puede provocar ciertos picos glicémicos y por eso lo ideal es preferir estas leches que yo te digo de tipo vegetal que pueden disminuir esa prevalencia. Ahora, es una alternativa carísima. Es caro. Sí, es caro. ¿Hay alguna otra alternativa que no sea tomar leche con lactosa o con lactasa?
yo no sacaría los lácteos de la alimentación de un paciente. Idealmente me permite tener una alimentación variada, equilibrada. Por lo tanto, el lácteo a mí me parece importantísimo dentro de la alimentación de la población chilena. Dijimos que esto había una polémica. Hay gente que está a favor de este estudio que hizo una doctora en la Universidad de Chile, efectivamente, que la leche sin lactosa sería peligrosa para las personas con diabetes o resistencia a la insulina. Hay otros que dicen que no es tan así. Es un estudio que fue publicado por la CONADEPUS. ¿Sí? Pero te quiero preguntar a ti, Carola, tú como nutricionista, ¿le recomendarías a un paciente diabético la leche sin lactosa? Pero antes tenemos un consejo de Juan Andrés Araya. La leche sin lactosa o los yogures sin lactosa, porque hay un estudio que indica que podría tener algunos efectos negativos en personas con diabetes. La Julieta te dejó plantear una pregunta. Sí, la verdad es que, mira, yo personalmente sí le daría lácteos sin lactosa a mis pacientes, pero lo ideal es que en el paciente diabético se mida el tema de fraccionar los hidratos de carbono en el día, cumplir las porciones. La porción es lo importante, porque con ello, si aumentamos el azúcar que ingresamos al cuerpo, claramente vamos a tener un desequilibrio. Lo que me pasa a mí, Carolina, es que yo tengo en mi familia hartas personas que son diabéticas y yo creo que ninguna sabe que efectivamente la leche sin lactosa les puede provocar un pic de azúcar. Porque no es sabido que efectivamente tu cuerpo puede procesar de manera distinta la leche sin lactosa que la leche con lactosa. Puede ocurrir en los diabéticos. Estamos enfocándonos solo en esa población que corresponde a un 9.5% de la población chilena. O sea, para ellos sería mejor no hacerlo. Sería mejor no hacerlo, pero en el caso de no tener acceso a estas leches vegetales, sí se puede hacer en forma fraccionada y supervisado por nutricionistas. Y sin ser un experto en medicina, por supuesto, pero si tú, por ejemplo, licuaras un poco esto, si le pusieras agua, ¿lo suavizas el efecto? Es como ingresa al cuerpo, ingresa como un disacario, que es esta lactosa. En el intestino se digiere, digamos, a galactosa y a glucosa. Y ahí es donde la glucosa hace su acción, digamos, de estas hiperglicemias. Mira, ¿y combinado con algún otro alimento? ¿Aminora el efecto de esta...? No tengo conocimiento. No sabríamos. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo encuentro, insisto en mi punto, encuentro que es peligroso que esto no se sepa y se agradece, por supuesto, el estudio que hizo esta doctora en la Universidad de Chile. Efectivamente, ¿por qué? Porque cuando tú eres diabético crees que la leche es sana. Y crees que la leche sin lactosa es más sana aún porque así la han vendido. Exacto. Entonces no sabes lo que te puede llegar a provocar. Y esta leche sin lactosa, si es como lo mismo de tu organismo como diabético, lo asocia a una leche con una cucharada de azúcar y te comes un pan y te comes esto, te puede producir una alza. Ajá. Tu cuerpo no reconoce esa alza, crees que es más de lo debido y hace mucha insulina, finalmente te provoca una baja. Y las bajas son los más terribles. Por eso la idea es que siempre un diabético tenga un control tanto médico como nutricional, además de la farmacología, etcétera, que requiere este paciente, digamos, que requiere más atención. Carola, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros gracias hoy. a Un beso gigante para ti. Preciosa en pantalla, además. 12:10, Julita. Así es, se nos acabó el programa. Felipe, Salfa, vengan para acá. Tenemos que despedir. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente tarde. Váyanse con Intrusos. Chao, chao. Sí, con Intrusos. Que estén bien. Nos vemos mañana. Adiós. Chao, chao. Eso, Felipito, muy bien. En la casa de